El anime comienza con un tipo, que al parecer, está torturando a otro, y nos preguntan qué se puede dar a cambio de adquirir la verdad del mundo. En algún lugar del reino P, a principios del siglo XV, mucha gente vive en las calles, y la diferencia de clases sociales es notoria. Allí vive el prota, y su amigo lo acompaña a clases. En otra parte, un tipo cuenta las uñas que ha arrancado, y le pregunta a un prisionero, qué es lo que más molesta a quienes se las han quitado. El prisionero responde que es el no poder levantar objetos, pero, el tipo dice que se equivoca, y dice que el dolor es lo más molesto. Luego, le pregunta dónde están los documentos que blasfeman contra la iglesia, mientras comienza a quitarle las uñas. Pero, el prisionero, está decidido a no contarle nada, y el tipo se queja, porque esto le tomará tiempo, y no quiere llegar tarde a su casa. El prisionero le pide que se las corte de una vez, ya que solo tiene 10 uñas, sin embargo, el tipo le muestra que arrancó 68 uñas de otro prisionero, y le pregunta si no sabía que las uñas vuelven a crecer. En la escuela, el maestro pregunta qué es lo que hay en el centro del universo, y un niño llamado Kochansky responde que allí se encuentra el amor rebosante de Dios. El maestro le dice que es correcto, pero también que es muy abstracto. Entonces, Rafal, el protagonista, levanta la mano y dice que la Tierra está en el centro del universo, según los estudios de Aristóteles. El maestro felicita a su hijo, y también les informa a todos que el prota irá a la universidad. Todos se alegran por él, y el prota les cuenta que estudiará teología. Además, les dice que esa es la disciplina suprema, porque le deben la vida a Dios, y los teólogos analizan la Biblia para que profundicen en la fe. A su padre le parece magnífico lo que dice, y comienza a aplaudirle, pero, eso no es lo que piensa el prota en realidad, y siente que el mundo está lleno de tontos. Como él nació huérfano, conoce bien muchas desgracias, pero aún así, aprendió a vivir bien. Su verdadera filosofía es vivir racionalmente, ignorando sentimientos como el amor, para vivir con la mayor comodidad. Además, lo racional le parece bello, y siendo así, logró hacer que lo vean como una persona digna, sabia, humilde y capaz. Kochansky lo felicita y le dice que es un genio, pero también le dice que es casi un dios, y el maestro se pone serio. Además, le pide que retracte su comentario, y Kochansky se disculpa por haber dicho eso. Cuando la lección concluye, el maestro le pide al prota que se quede un rato, pero ve su catálogo en ese momento. También se percata que es de astronomía, y le pide que lo deje, porque ahora debe dedicar todo su tiempo a la teología. El prota acepta tristemente, y su padre le pide que recoja mañana a Hubert, porque ya se retractó de ser hereje y quiere darle un hogar. Más tarde, el prota recuerda las palabras de su padre, y piensa en que es razonable no tener tiempo para la astronomía. Sin embargo, le cuesta olvidarse de las estrellas, y trata de convencerse de que ellas no tienen importancia, porque vio que cada una tenía su propio movimiento complejo, y dice que la astronomía no es racional. Al día siguiente, mientras se dirige a recoger a Hubert, pasa enfrente de una ejecución de herejes, pero piensa en que ellos mismos se lo buscaron, porque desafiaron a Dios y no se retractaron. Él ve al tipo de las torturas ahí, y como le parece raro, se aleja rápidamente. Luego, los guardias confirman que el prota ha venido por Hubert, y cuando ellos lo dejan salir, al prota le parece que se ve como alguien sospechoso. El prota se presenta educadamente, sin embargo, Hubert le pide que no intente ganarse su favor con falsas sonrisas, y también que lo guíe por el camino. Mientras caminan por las calles del reino, Hubert le pregunta si estudiará astronomía, ya que ha visto que lleva un astrolabio. Entonces, el prota le dice que solo es un pasatiempo, pero Hubert se ríe, porque sabe que no está siendo sincero. Más adelante, el prota le pregunta qué investigaba, pero a Hubert le interesan los apuntes del prota, y cuando los lee, le parece increíble que haya llegado hasta la sexta magnitud. El prota le cuenta que tiene más notas en su casa, y Hubert se alegra, porque eso le ayudará en su investigación. Además, le explica que es un erudito, que nunca piensa abandonar su investigación, y que no se retractó, solo mintió para que lo liberaran. El prota se siente asustado, y Hubert lo amenaza para que lo ayude con su investigación, ya que sus ojos están debilitados.
Además, dice que esta es su última oportunidad, porque si lo atrapan otra vez, lo ejecutarán en el acto, y le advierte que lo eliminará si no le hace caso y no estudia astronomía. Al prota no le queda más que aceptar, y Hubert dice que mañana le mostrará el lugar en donde hace su investigación. El prota se despide muy nervioso, y luego se enoja porque no debieron dejar libre a Hubert. También piensa en no verlo mañana, pero le da curiosidad el lugar que le mostrará mañana. Aunque decida no ir, él termina yendo en la noche, y se queda sorprendido con lo claro que se ven las estrellas. Hubert le explica que este lugar es ideal para la observación y que le gusta el cinturón de Orión en las montañas. Hubert le pide que empiece a tomar notas y el prota comienza a observar con su astrolabio. Luego, Hubert revisa sus apuntes y lo felicita porque escribió mucho en poco tiempo. Cuando el prota le pregunta por su investigación prohibida, Hubert le pregunta si ha oído de Aristarco y sobre la forma del cosmos. Entonces, el prota responde que la Tierra ocupa el centro del universo y que todo gira a su alrededor. Hubert le pide que lo dibuje, entonces, el prota dice que puede ser difícil de entender, pero Ptolomeo ya descubrió la verdad hace más de 1000 años. También, que el sentido común dice que la Tierra es especial, y por eso Dios la puso en el centro del universo. Entonces, Hubert le pregunta si cree que hay belleza en esa verdad, pero el prota se queda un poco confundido y trata de evadir la pregunta. Hubert le pide que responda, por lo tanto, el prota dice que como el movimiento de las estrellas no forman un sistema único y ordenado, no le parece racional y tampoco bello. Además, dice que no tendría sentido criticar al universo, porque es muy complejo, pero Hubert le dice que sí pueden criticarlo. El prota no está de acuerdo, porque aunque la teoría sea complicada, es muy precisa, mientras consideren que el sol salga y las estrellas se mueven. Entonces, Hubert le pregunta si en realidad es lo contrario, y la Tierra es la que se mueve. El prota se ríe por un momento, pero luego, tiene una revelación, y Hubert le explica cómo funciona el movimiento de las estrellas. Además, dice que el Sol permanece quieto, y los planetas se mueven en secuencia, mientras el cosmos sigue un único orden, que altera el sentido común, y enfurece a la Iglesia, la belleza y la razón terminan unificándose. De eso trata la investigación de Hubert, y dice que podría nombrarla heliocentrismo. Hubert le pregunta qué le parece, por lo tanto, el prota le responde que está equivocado, y le dirá las 3 razones. La primera, es que hay demasiadas contradicciones, porque la Tierra no se mueve cuando salta. Segundo, si aceptaran que la Tierra se mueve, y niegan que Dios los puso en el centro del universo, sería desastroso. Y tercero, que arriesgar su vida por una intuición, sería una tontería. Hubert no está de acuerdo con su tercer punto, y dice que equivocarse no siempre es un sinsentido, pero, el prota dice que no se lanzaría a las llamas, por creer en su teoría heliocéntrica. Además, dice que no vendrá mañana, pero Hubert no le hace caso. Luego, el prota sigue sin creer en la teoría de Hubert, y piensa que es absurdo, sin embargo, justo se resbala en ese momento, y mientras cae, tiene la impresión de que las montañas se mueven. Entonces, él se imagina siendo la Tierra, y el Sol, las montañas, y cuando comienza a girar, observa que todo alrededor también lo hace, y siente que es posible que la Tierra rote. Luego, comienza a combinar todas las teorías que conoce, para comprobar si lo que dice Hubert es cierto, y aunque le parezca absurdo, blasfemo, una equivocación y un sinsentido que la Tierra tenga 2 movimientos, admite que si llegara a resultar cierto, y el cosmos sigue una secuencia armoniosa, mientras todo es tan racional, le parecería una teoría muy bella. Al amanecer, el prota dice que la teoría podría ser cierta. Unos días pasan, y las observaciones del prota se vuelven más precisas, pero él le pregunta a Hubert por qué se arriesga tanto, y niega la existencia de Dios. Sin embargo, Hubert le dice que es lo contrario, y hace esto porque cree en Dios, ya que creó a la Tierra, el mundo más bello de todos. Además, no lee las Sagradas Escrituras, porque prefiere leer la naturaleza para entender mejor las obras de Dios. El prota le pregunta si tiene miedo, pero aunque Hubert admita tenerlo, le explica que el miedo es parte de la esencia de una vida. También, le avisa que es el último día de observaciones, porque ha descubierto una forma de continuar solo,
y le pide que estudie astronomía como sugerencia, antes de agradecerle por todo y marcharse. Mientras el prota regresa a casa, piensa en que todo ha terminado de repente y saluda a su padre al verlo. Pero, la persona que vio no era su padre, sino el tipo que vio en la ejecución de herejes el otro día. Él se presenta como Nowak, el inquisidor, y le cuenta que ha venido a investigar las acciones de Hubert. También, le muestra que encontró su libreta en la biblioteca, y le pregunta qué significa esta investigación blasfema. El prota se queda sin palabras, pero Hubert aparece para ayudarlo, y dice que escondió esa libreta allí, porque pensó que no la encontrarían en el cuarto de un niño. Nowak le pregunta si es realmente suyo, ya que sabe cuáles son las consecuencias, pero Hubert confirma que es de él, y dice que un niño no podría ayudarlo en su investigación. Nowak se disculpa con el prota, pero capturan a Hubert, y éste le entrega algo al prota antes de irse. Pero, él le pregunta qué sucederá con lo que iba a terminar, entonces, Hubert le dice que acaba de hacerlo. Esa noche, lamentablemente, Hubert falleció en la hoguera. Al día siguiente, el prota se pregunta qué debería haber hecho, mientras observa el collar que Hubert le dio. Entonces, recuerda cuando Hubert mencionó el cinturón de Orión y las montañas, y se le ocurre una idea. Él se dirige a la montaña que estaba en el centro, y descubre una caja secreta, con muchos objetos en su interior. También, lee la carta que dejó Hubert, en la cual le pide al que encontró la caja, que queme todos sus documentos, porque aunque haya pasado mucho tiempo investigando el heliocentrismo, admite que nunca se podrá probar, porque tiene demasiadas incertidumbres. Por ello, como él no tuvo voluntad suficiente para quemar todo, se lo dejó a alguien superior que lo pueda hacer. Además, le dejó una recompensa en la caja, y espera que eso sea suficiente. Mientras la caja arde en llamas, el prota piensa en que el heliocentrismo es una idea demasiado peligrosa, y hacer esto es lo más razonable. Pero, el prota quiere confiar más en su intuición, que en su razón ahora mismo, e intenta salvar la investigación. Luego, llega el último día del prota en la escuela, y el maestro le pregunta si quiere decir algunas palabras de despedida, antes de comenzar a estudiar teología. El prota primero agradece a todos por su apoyo, y dice que rezará para que Dios los bendiga, pero también, que ahora estudiará astronomía. Todos se quedan callados, y el prota admite que sin darse cuenta, se convirtió en el niño más tonto en ese momento. Además, que no es sabio ni humilde como decía antes, sino, todo lo contrario, pero desde ahora, hará que la tierra se mueva. En otra parte, Nowak ayuda a un niño que no podía alcanzar su balón, pero sus compañeros le avisan que deben seguir. Luego, él se reúne con alguien, que al parecer, es hereje, y se alista para torturarlo. Pero antes, Nowak le cuenta que tiene una hija que ama mucho, y que por proteger a su familia de los peligros del mundo, no tiene límites de lo que puede hacer. Más tarde, Nowak descubre que el niño era hijo del Señor, pero le pide disculpas ligeramente. Luego, él le entrega a sus compañeros la dirección en donde se reúnen los herejes, y les pide encargarse de eso, porque tiene que cenar con su familia. Luego, el padre del prota está molesto porque ya no quiere estudiar teología, y le pide que se retracte, o no firmará el formulario de admisión. El prota recuerda que su vida se ha vuelto muy complicada desde que dijo que quería estudiar astronomía, y decide mentirle a su padre, al decir que no estudiará astronomía, porque de esta manera, puede continuar evitando problemas. Además, piensa en que sería peor no ingresar a la universidad, y decide que luego se cambiará a astronomía. Mientras lee los libros de su padre, que odia mucho a la astronomía, se pregunta cómo es que tiene tantos libros sobre el tema, en casa. Al día siguiente, antes de que su padre llegue a la casa, el prota quema los apuntes que escribió, y luego, guarda los documentos que ha revisado correctamente. Sin embargo, cuando su padre llega, como sus apuntes no se quemaron por completo, termina descubriéndolo. Mientras el prota regresa a casa, se encuentra con Nowak que lo saluda, y le pregunta si irá a la universidad tan joven. El prota responde que estudiará teología el semestre que viene, para ser útil a la sociedad, pero Nowak le pregunta por el collar de Hubert. Entonces, él le explica que lo usa para recordar que odia a la herejía, y que necesita estar alerta. Nowak le cuenta que Hubert negaba el geocentrismo, y le pide jurar por Dios que no comparte sus ideas,
para asegurarse de que sea así. Por lo tanto, el prota hace lo que pide antes de despedirse, pero cuando llega a casa, se siente muy asustado. En eso, se percata que sus apuntes no se quemaron y también que sus cálculos están corregidos. Cuando su padre lo ve, le explica que ese papel tarda en quemarse y que debe esperar a terminar el proceso. Luego, el prota piensa en que debe suspender la investigación y retomarla en la universidad, porque la falta de materiales lo ha dejado estancado. Además, recuerda a Nowak y comienza a escribir una carta. Al día siguiente, su padre descubre que no está en su habitación y comienza a preocuparse de haber corregido sus apuntes anoche. En eso, alguien toca la puerta y el maestro se sorprende al ver que es Nowak. Él ha venido para hablar sobre Hubert, ya que antes fue su alumno, y le pregunta si sintió un duro golpe cuando se descubrió que era hereje. Sin embargo, el maestro responde que no tenía ningún apego especial por él. Entonces, Nowak le recuerda que también fue acusado de herejía, pero el maestro dice que ya se retractó y que eso pasó hace mucho. Nowak le advierte que si lo acusan 2 veces, terminará siendo quemado vivo, y como se convierte en cenizas, no podrá resucitar el día del juicio. Además, cree que no hay nada después de morir, y los recuerdos, las experiencias, la conciencia y el alma terminan desapareciendo. Nowak se deja de rodeos y le pregunta si su hijo está realizando una investigación blasfema. Sin embargo, el maestro se queda asombrado y le pregunta si tiene pruebas de ello. Por lo tanto, Nowak revela que todavía no las tiene, pero si las llegara a encontrar, dice que sería su fin, por no denunciar una investigación blasfema. Por ello, si sabe algo, le pide que lo diga ahora, porque será la primera infracción del prota, y lo liberarán de inmediato si se retracta. Antes que Nowak se vaya, el maestro confirma que no ejecutarán a su hijo, pero igual se siente muy preocupado. El prota viene para hablar sobre las correcciones, sin embargo, su padre lo interrumpe, para preguntarle si puede probar el heliocentrismo. Entonces, el prota responde que sí, pero su padre le avisa que hablarán de esto mañana. Antes de dormir, el prota se queda mirando un pequeño bolso y al día siguiente se despierta con la presencia de Nowak. Su padre solo le pide disculpas, y más tarde, el prota es encerrado en una celda. Nowak le avisa que mañana comenzará la tortura y le muestra un prototipo que llama la pera de la angustia. No obstante, le dice que puede evitar el dolor si mañana se retracta en el juicio y promete abandonar la astronomía para siempre. Además, debe revelar dónde están sus documentos y quemarlos. Antes de irse, Nowak le dice que su formulario de admisión todavía tiene validez y que solo debe tomar la decisión correcta. Más tarde, el prota considera que retractarse y quemar sus documentos es muy sencillo, por eso, decide que lo hará. Además, piensa que no es el fin para su investigación, sin embargo, se pregunta cómo terminó así y por qué está haciendo esto. Él culpa de todo al heliocentrismo, porque si no se hubiera topado con este, seguiría viviendo cómodamente. En ese instante, observa la luz de la luna que ingresa a su celda y recuerda cuando pensó que estudiar astronomía no era racional. Además, aunque esta vez la ventana sea más pequeña, siente que puede ver el cielo más claro que nunca y se pregunta si siempre fue tan bello. Cuando empieza el juicio, después de confirmar todos los delitos del prota, la iglesia le exige que se retracte oficialmente y divulgue y destruya todos los documentos pertinentes. Además, como tiene buenos resultados académicos, le permiten su admisión a la universidad. Sin embargo, el prota considera que lo más importante es saber elegir a qué renunciar, por lo tanto, destruye su formulario enfrente de todos y declara que cree en el heliocentrismo. Luego, él es regresado a su celda, y le pregunta a Nowak si quiere acompañarlo a beber. Como Nowak pensó que tenían un trato, el prota le explica que quiso conservar los documentos, porque es lo que más beneficia al heliocentrismo. Entonces, Nowak le pide que no subestime su método de tortura. Sin embargo, el prota le pregunta si conoce el efecto de las semillas de amapola, y le cuenta que si las mezcla con veneno, puede eliminar a alguien sin dolor. Nowak se percata de lo que ha hecho, y trata de escupir lo que bebió, pero, el prota le aclara que las puso en su vaso. Por lo cual, Nowak le dice que está loco,
y como va en contra de la Iglesia, le advierte que tendrá un destino espantoso al morir. Sin embargo, el prota le dice que nadie sabe lo que hay después, y le recuerda frases de filósofos que decían lo mismo. Nowak se enoja y pregunta de qué le sirven esas frases, por lo cual, el prota responde que lo inspiran, al igual que Hubert lo hizo antes de morir. También, considera que es lo más importante, y aunque su vida acabe, hará que la inspiración sobreviva. Nowak le dice que es un demente por sacrificarse por algo que no entiende, sin embargo, el prota dice que a eso también se le puede llamar amor. Él pide que lo deje a solas, porque ya es la hora, y después de despedirse, se apoya en la pared, aguardando los últimos momentos de su vida. Cuando finalmente fallece, lo atan a una estaca para incinerarlo, y cuando la noche termina y comienza a amanecer, Nowak y los demás se despiden de él. 10 años después, unos chicos recorren el mismo camino que el prota tomó para llegar a la caja de documentos, y cuando logran encontrarla, descubren la carta que el prota dejó, titulada Tierra. En el pasado, Oxy siempre miró el cielo como algo muy bello, y a la tierra, como todo lo contrario. Él se preguntaba por qué el mundo es tan horrible, y un sacerdote le explicó que es porque la tierra es el centro del universo. Además, que eso significa estar en lo más bajo, ya que todos los objetos pesados se mueven hacia esa dirección. Entonces, Oxy le preguntó por qué las estrellas no caen del cielo, si la Tierra está en el fondo del universo, por lo cual, el sacerdote le respondió que el cielo es sagrado e imponente y no armoniza con la vil tierra. Cuando termina de recordar, Glass se disculpa por haberlo hecho esperar, ya que se quedó mirando las estrellas. Él le sugiere que también debería verlas, pero Oxy le cuenta que no le gusta observar el cielo. Glass justo recuerda que Oxy cumple un año en su sección y dice que lo invitará a celebrar cuando terminen de hacer su trabajo. Luego, ellos se encuentran con un chico que los esperaba y le dicen que son de la patrulla civil. Oxy saca su espada para comenzar el duelo y aunque el chico esté muy temeroso, empieza a atacarlo. Sin embargo, cuando el chico recibe un corte, se queja de que él había desafiado al conde Nastula, por lo tanto, Glass le cuenta que ellos fueron contratados para representarlo y le recuerda que también estuvo de acuerdo. El chico comienza a sentir mucho miedo de morir, pero eso no lo detiene para atacar a Oxy. Sin embargo, no logra dañarlo y Oxy termina quitándole su espada. Como el chico no quiere morir, les pide hacer un trato, ya que el asesinato es un pecado atroz, pero Oxy no le hace caso, porque quiere cumplir con su trabajo. El chico lo manda al infierno antes de morir, y él se queda un poco sorprendido. Luego, Glass felicita a Oxy por sus buenos reflejos, y confirma que tiene muy buena vista. Pero, él está preocupado de saber si el chico se fue al cielo o no. Oxy le explica que él se veía satisfecho al momento de morir, y como no estaba aterrorizado como todos, le pregunta si es cierto que solo pocos van al cielo. Entonces, Glass le pregunta qué es lo que más le gusta de este mundo, y le explica que debe haber algo que le guste, porque eso hará que su alma no se sumerja en la oscuridad. Glass le pide que sea franco, y le diga lo que realmente piensa, por lo cual, Oxy le cuenta no hay nada peor que ser traicionado, y que nunca pasa nada agradable en esta vida. Por ello, es mejor no intentar ser feliz, ya que solo pocos nacieron con ese privilegio, y la única esperanza está en el cielo, que es maravilloso, y es a donde quiere ir ahora mismo. Glass concluye que a Oxy no le gusta lo imperfecto que es el mundo, por eso no cree en nada, pero, le cuenta que él antes era así, y descubrió algo que le devolvió la esperanza. Como Oxy quiere saber qué es, Glass lo lleva a una taberna para conversar, sin embargo, un tipo les dice que este lugar solo es para nobles. Glass se disculpa con el tipo, y le aclara que su gremio tiene permitido venir aquí, pero, Oxy le avisa a Glass que tiene que ser más directo, y se disculpa por nacer muchas veces enfrente del tipo. Después, Glass quiere retomar su conversación de antes, y le muestra las observaciones que hizo sobre Marte. Él le cuenta que una noche, mientras miraba las estrellas, notó que una constelación fija, se movió un poco, y como quedó fascinado, fue a hablar con un monje. Así se enteró que las estrellas móviles se llaman planetas, y que hay 5 en total. Además, notó que el movimiento de Marte era más claro que el de los demás, y comenzó a registrar su trayectoria.
De esta manera, descubrió que se mueve de forma circular y que su órbita continúa sin cesar. Además, comprendió que el mundo jamás podría alcanzar la gran perfección del cielo, pero aún así, son capaces de contemplarla desde la Tierra, y eso lo volvió más optimista respecto de este mundo. También, tras 2 años de observación, Marte finalmente trazará un círculo completo y se convertirá en el broche de oro de su investigación. Pero, Oxy piensa que su interpretación es muy forzada y el tipo de antes justo dice lo mismo. Además, se burla de su ignorancia, pero Glass dice que no lo hará cambiar de opinión. El tipo no los quiere molestar, pero al final le dice que comenzó su observación en un mal momento. Luego, Glass observa Marte nuevamente, pero descubre que ya no se mueve y se pregunta cómo es posible. Él estaba ansioso de que Marte formara un círculo, pero ahora se siente decepcionado y muy confundido. En otra noche, mientras Oxy se dirige a trabajar, se encuentra con unos colegas y ellos le cuentan que Glass antes era un tipo normal, pero cuando perdió a su familia por la peste, también perdió sus esperanzas, e intentó terminar con su vida. Pero, hace unos 2 años, se volvió alegre de repente, porque empezó a ver las estrellas, y creía que su familia le enviaba un mensaje desde el cielo. Por ello, el tipo le pide que tenga cuidado, porque con alguien inestable, nunca se sabe lo que puede hacer. Mientras Oxy recordaba estas palabras, Glass le cuenta que Marte se desvió a la dirección opuesta, y el círculo perfecto que iba a formar ahora se ha vuelto horriblemente deforme. Por ello, Glass comienza a llorar de tristeza, mientras se pregunta si este es su destino. En otro día, a ellos les toca un trabajo diferente, porque esta vez tendrán que escoltar a un hereje. Más adelante, se encuentran con el inquisidor Damián, y él les muestra al tipo que tendrán que escoltar. Luego, Damián le avisa a Nowak que ya llegaron los hombres de la patrulla, y lo apresura para partir. Más tarde, mientras los chicos escoltan al hereje, este les dice que es una pena que esté lloviendo, porque no se pueden ver las estrellas. Oxy se preocupa por su lugar en el cielo, y aunque su ejecución sea inevitable, le aconseja que aún puede recapacitar y retractarse antes de morir. Pero, el tipo les dice que ellos deberían recapacitar y les pregunta si de verdad creen que existe el paraíso. Glass le dice que solo quiere sembrar la incertidumbre en ellos, para llevarlos a la desesperación. Sin embargo, el tipo les explica que solo pretenden estar alejados de la desesperación, engañándose con una promesa de vida después de la muerte, y les advierte que la esperanza nunca les sonreirá. Glass se enoja con el tipo, y Oxy le pide que no caiga en la trampa del hereje. Sin embargo, este les revela que sabe el temor que sienten cuando lo llaman así, porque en el fondo, pueden entenderlo y tampoco creen en el paraíso. Oxy comienza a sentirse incómodo, mientras escucha todo lo que dice el tipo, y saca su espada para pedirle que se calle. El tipo siente que lo peor es que ignoren que este mundo es mucho más bello que el paraíso, pero Oxy se cansa de escucharlo, y le dice que todo son puras divagaciones sin pruebas. Entonces, el tipo les revela que las pruebas están aquí mismo, en la montaña que pueden ver a lo lejos, en un cofre de piedra oculto. Además, les dice que esta es la única oportunidad para cambiar sus vidas, y les pregunta si arriesgarán todo para conocer la verdad. Entonces, Glass libera al tipo con su espada, y le pide a Oxy que por favor lo ayude. Mientras tanto, Nowak se queja de lo aburrido que está, por ello, Damián le recuerda que ellos sirven al Señor, y lo regaña por querer autocomplacerse. En eso, el conductor se da cuenta que algo ocurre con el carruaje de adelante, y Damián sospecha que los guardias del hereje los han traicionado. Ellos bajan del carruaje, y Nowak saca una ballesta para detenerlos de que escapen. El carruaje termina estrellándose, y luego, Oxy finge necesitar ayuda. Pero, Nowak no duda en atacarlo porque no le cree, y Oxy agarra su espada. Aunque, mientras observa a Nowak, nota que no tiene ningún punto ciego, y que es muy fuerte, por eso, decide mejor no pelear, y se rinde ante él. Sin embargo, Nowak dice que ya los traicionó una vez, y decide eliminarlo porque no lo necesita. No obstante, el hereje justo protege a Oxy, y le entrega el collar que tenía, antes de fallecer. Oxy corre aterrorizado, y Nowak le lanza su espada. Sin embargo, Glass lo cubre en ese momento. Nowak se queda sorprendido, y Damián le pregunta si debe traer la ballesta, pero
Nowak responde que se meterá en líos si gasta muchas flechas. Además, como antes fue mercenario, sabe que los chicos no saben leer y no podrán hacer nada aunque escapen. Luego, mientras los chicos recorren el bosque, Oxy le pide a Glass que baje su espada, porque no huirá, y él se disculpa por haberlo metido en este lío. Más adelante, ellos llegan a un claro, y como ya están cerca, Glass sugiere que avancen investigando de cerca. Entonces, mientras investigan, Oxy descubre dónde está la caja y llama a Glass. Cuando la abren, revisan los documentos que estaban allí, pero se les hace difícil comprenderlos y Oxy encuentra dos cartas. Glass lee la más reciente, que es del hereje que cuidaban, y se enteran que él no es quien dejó la caja, sino que solo la descubrió. Además, que era astrólogo, y que un día descubrió algo, mientras buscaba un buen lugar para mirar las estrellas. Este descubrimiento lo guió hasta la montaña en donde se alinea el cinturón de Orión, y cuando investigó ese lugar, descubrió la misma caja que ellos encontraron. El hereje confiesa haber corregido muchos cálculos y los invita a echar un vistazo, si es que están interesados. Luego, Glass quiere saber qué dice la otra carta, sin embargo, Oxy solo pudo leer que el título dice, Tierra. Mientras ellos buscan otro camino, Oxy decide botar el collar que le dio el hereje, pero Glass dice que es una pista muy importante y lo recoge para llevarlo consigo desde ahora. Poco antes, Glass leyó en la carta que los secretos del cielo estrellado se encuentran en esa caja y si son beneficiados, deben darle el 10% a Potosky. Glass deduce que los documentos tienen que ver con la astronomía, pero como no los entiende y parecen muy importantes, si se lo dan a la persona adecuada, serán bien recompensados. Él le cuenta que justo tiene a alguien en mente y que este es el monje con el que habló sobre los planetas, Badeni. Oxy se preocupa, por ello, Glass le cuenta que Badeni no es un monje común y corriente, y también, que lo degradaron hace poco por tener pensamientos ilícitos. Aún así, a Oxy le preocupa seguir en esto, y le pide a Glass que decida por él si debería seguir. Entonces, Glass dice que es más seguro si están juntos, y le agradecería si lo acompaña. De esta manera, Oxy decide seguir con él, y Glass le pide buscar la estrella polar, ya que necesitan orientarse, porque su ojo no le deja hacerlo. Pero, Oxy no quiere hacerlo, y le cuenta que el cielo le da miedo. También, que una vez un sacerdote le dijo, que el cielo nocturno es hermoso, porque lo contemplan desde su mundo contaminado, y desde entonces, siente que las estrellas lo observan con desprecio. Oxy confiesa que antes le gustaba mirar las estrellas, pero Glass lo anima a que vuelva a hacerlo. Además, le cuenta que perdió las esperanzas cuando perdió a su familia, pero, como este mundo le dio una hermosa familia, quiere volver a ver este lugar de forma positiva. Oxy dice que es imposible, ya que las esperanzas solo existen en el paraíso, y Glass se da cuenta que Oxy ya no espera nada de este mundo. Después, mientras recuerda esas palabras, se pregunta por qué el hereje renunció al paraíso, y si merece la pena amar este mundo. Además, concluye que al morir, su existencia y esperanzas desaparecen, sin embargo, recuerda el collar en ese momento, y siente que puede estar equivocado. Al día siguiente, mientras cruzan por un puente, Glass le pide a Oxy que esta vez escoja su propio camino, y le ofrece dos opciones para elegir. La primera es, que regrese al pueblo y le cuente a la iglesia de lo ocurrido, para que pueda volver a la ciudad, pero cuando está por decir la segunda, el puente comienza a derrumbarse. Glass logra sostenerse del libro que iba a mostrarle, y dice que la segunda opción es, ignorar la primera y depositar sus esperanzas en este mundo, para que en el futuro pueda volver a mirar las estrellas. Oxy salva a Glass antes de que caiga, sin embargo, este dice que le pasa el relevo, así como el hereje lo hizo con él, y aunque el mundo esté lleno de pérdidas, pasar el relevo será una manera magnífica de que nazca la esperanza. Oxy se asusta, y le advierte que no hará lo que dice, pero, Glass dice que sí lo hará, porque en su rostro puede ver, que aún le teme a la muerte, y rompe el collar que lo sostenía, para aceptar su destino con una sonrisa. Luego, Oxy termina muy agotado, y acepta que Glass está muerto, pero, aún tiene el libro. En otra parte, unos ancianos agradecen a Klabowski por ser muy amable, y le dicen que no se parece al subdiácono de antes. En eso,
Alguien abre la puerta, y Klabowski le avisa a Badeni, que tiene visita. Entonces, aunque él no tenga planeado ninguna visita, decide salir a ver y encuentra que Oxy lo espera con el libro, el collar y una mirada muy preocupada. Oxy se presenta y le cuenta que le gustaría mostrarle unos documentos, sin embargo, Badeni le pide que mantenga la distancia, ya que descubre que es un mercenario, cuando nota el olor a sangre. Además, le pregunta si esos documentos le cambiarán la vida por completo, porque no quiere perder su tiempo. Entonces, Oxy responde que estos documentos podrían traerle problemas a la iglesia y logra captar su interés. Badeni le pregunta por el contenido, pero Oxy no puede decirle, ya que no lo entiende, y le cuenta que solo vino porque se lo pidieron. Badeni quiere saber quién lo hizo, por lo tanto, Oxy le pregunta si se acuerda de un hombre que le preguntó sobre los astros, y le muestra los registros de Glass. Aunque Badeni no lo recuerde, revisa los apuntes de Glass y descubre que son observaciones sobre Marte. Sin embargo, se percata que no está el movimiento retrógrado, por ello, Oxy le explica que Glass se sintió traicionado por ese movimiento, ya que creyó que Marte formaría un círculo perfecto. A Badeni lo sorprende que no supiera eso, ya que los planetas también se mueven hacia atrás y su trayectoria es errante. Badeni decide no perder tiempo con algo tan impreciso, y le pide a Oxy que se vaya a casa, aunque luego él se pregunte qué hace en un lugar como este. Badeni recuerda cuando estaba por ingresar a una abadía, y lo felicitaron por su excelente trabajo, pero también lo regañaron porque estudió más de lo debido, y tuvieron que castigarlo. El abad le pidió que no se adelantara a los demás, y como Badeni lo interrumpió, hizo que se tirara un latigazo él mismo. Sin embargo, Badeni se tiró más de uno, para que lo deje hablar sin tener que volver a hacerlo. Él está dispuesto a seguir así si esto le da libertad a estudiar, pero el abad dice que aunque sea su monje más erudito, carece de toda prudencia. Entonces, Badeni responde que no puede permitirse ser prudente, porque si lo hace, el momento que tanto espera, su momento de gloria, y el momento en que cambie la historia, nunca llegarán. El abad dice que debería usar esa pasión para estudiar teología, y le aclara que todas las respuestas que busca están en la Biblia. Pero, Badeni le pregunta por qué las estrellas invierten su trayectoria, si Dios creó un cielo perfecto, que debería ser todo lo contrario a la tierra. Además, dice que la humanidad debe resolver este enigma, o de lo contrario, estarían admitiendo que el diseño de Dios es imperfecto. Badeni dice que debe haber una razón, sin embargo, el abad le explica que Dios lo quiso así, y que es imposible saber más de lo que ya se sabe. Entonces, Badeni le pregunta por la biblioteca oculta que tiene su abadía, y los escritos prohibidos de los herejes. Además, dice que merece saberlo, no obstante, el abad se enoja, y le grita que la curiosidad es un pecado, como muchos pasajes de la Biblia lo confirman. También, le ordena que no lea los escritos prohibidos, porque si lo hace, su siguiente castigo será quemarle los ojos. Antes de irse, el abad le informa que tiene prohibida la investigación teórica, y le da la bendición de Dios. Luego, Badeni se queja porque ya adquirió todo el conocimiento que le ofrece este lugar, y siente que debería dejar esta vida para ir a la universidad. En eso, se da cuenta que el abad ha dejado la ventana abierta, y no logra resistir cuando ve un escrito prohibido sobre un asiento. Además, se burla porque seguramente su conversación le despertó la curiosidad, pero cuando está por abrir el libro, el abad justo lo descubre. Los monjes se enojan, sin embargo, el abad aclara que todavía no lo ha leído, y que está a tiempo para dejarlo. Además, le advierte que lo detendrán de inmediato si abre el libro, y no tendrá tiempo para leerlo, pero Badeni está dispuesto a leerlo, aunque sea por un instante, ya que esperó mucho tiempo por este momento especial. Él llega a leer que el Sol es 109 veces más grande que la Tierra, y lo derriban en ese momento. Badeni se queja porque la iglesia se enriquece vendiendo indulgencias, pero si las sectas ganan más conocimiento, acabarán con la iglesia, y él se hundirá con ellos. El abad le informa que acaba de ser degradado, y pasará el resto de su vida alejado del mundo académico, y también le prohíben que sea admitido en cualquier universidad. El abad cumple con lo que dijo antes, y le quema un ojo para castigarlo,
mientras pide que Dios lo bendiga. Badeni termina de recordar y decide echar un vistazo a los documentos, pero con una condición, y le pide a Oxy que lo ayude con las observaciones de Marte, porque lo necesita para su investigación. Entonces, Oxy le cuenta muy nervioso, que no puedo mirar el cielo, pero, Badeni le dice que no tiene tiempo para bromas. Más tarde, Oxy intenta observar el cielo, pero decide que no puede hacerlo, y prefiere tirar todo para empezar una nueva vida en otra ciudad. En eso, él observa el collar de Glass y recuerda que conoció únicamente a 2 personas que valoraban más a la tierra que al paraíso. Además, en toda su vida, fue a los únicos que vio morir satisfechos, aunque supieran que irían al infierno, y se pregunta por qué lo hicieron. Oxy trata de mirar al cielo, aunque le cueste mucho, y recuerda cuando le pedían que tuviera esperanza. Esto le da más confianza, y decide mirar al cielo aunque tenga miedo. Al día siguiente, Badeni dice que lo hizo bien para su primera vez, y le pide que lo lleve a donde están los documentos. Entonces, en la noche, Oxy pregunta si esto podrá cambiar al mundo, pero Badeni lo corrige y aclara que esto cambiará el universo. Él se siente un poco mal, y vomita, al descubrir la verdad sobre tantos preconceptos erróneos. Además, confirma que le puede traer problemas a la iglesia, y le explica a Oxy que los documentos tratan sobre la teoría de las esferas de Aristóteles y la de los epiciclos de Ptolomeo. Pero también trata sobre información acerca del movimiento de la Tierra. Como Oxy no cree en el movimiento de la Tierra, desconfía de los documentos, por lo tanto, Badeni dice que harán un experimento, y le pide que dibuje la órbita de Marte en los últimos 2 años. Luego, le explica que el gran enigma es la retrogradación de los planetas, ya que a través de muchos métodos de cálculo, se dijo erróneamente que los planetas también podían retroceder. Badeni aclara que también avanzan, incluso cuando retroceden, y si suena imposible, es porque consideran que la Tierra no se mueve. Él comienza a imitar al cosmos, y le pide a Oxy que camine alrededor de la rama, y lo pase. Entonces, cuando Oxy lo hace, Badeni dice que acaba de descubrir el secreto que derriba 1000 años de teoría tolemaica, y le explica que cuando lo pasó, se vio como si él estuviera retrocediendo, al igual que Marte lo hace, cuando la Tierra se mueve hacia adelante. Badeni agrega que si el movimiento retrógrado no existe, el movimiento planetario sería más simple, y dice que el cofre le está hablando a la humanidad. También, que el sublime y solemne cielo armoniza con la tierra, y Oxy teme que el cielo también esté corrupto. Por ello, Badeni le aclara que es lo contrario, y que la tierra no es tan horrible, ya que quizás siempre fue parte de la belleza de lo que está allá arriba. Oxy mira al cielo sin sentir que está siendo juzgado esta vez, y también siente que algo lo hace ver más bello que nunca. Badeni le explica que solo hay una manera de hacer que ese algo sea absoluto, y esta es, moviendo el mundo. En otra parte, antes de que empiece una clase de investigación, los alumnos le recuerdan a Yolenta que no puede participar, pero ella aclara que ya lo sabía. Cuando todos entran al salón, Yolenta corre muy rápido a un lugar, mientras desea que no la atrapen. También, se pregunta por qué hace esto, y se quita sus guantes para no ensuciarlos. Ella siente que hoy la atraparán, porque tiene un mal presentimiento, pero aún así, continúa con su camino. Mientras piensa en que su suerte se ha acabado, llega hasta debajo de donde los alumnos se reúnen, justo cuando está por iniciar la discusión de hoy. Yolenta se entera que los herejes árabes han revisado la astronomía griega, y como aprende muchas cosas, agradece a Dios por ser tan afortunada. Cuando termina la lección, un alumno tiene envidia de que Yolenta descanse mientras ellos investigan, por lo tanto, ella les pide que la dejen unirse a su grupo, sin embargo, él la rechaza, porque no saben si está lista, y también, por una diferencia muy obvia entre ellos. En eso, Kolbe viene a saludar a Yolenta, y les cuenta a todos que ella es una niña muy capaz, para que no la menosprecien. Luego, Kolbe le explica a Yolenta que aunque la rechacen, siempre debe creer en ella misma y seguir adelante. Además, dice que hará lo posible para apoyarla y le pregunta cómo va su nuevo tratado. Ella responde que ya terminó el primer borrador y mientras Kolbe lo revisa, la felicita por escribir tan bien a su edad.
También, dice que se lo mostrará al conde Piast, pero antes quiere leerlo bien, y le sugiere que vaya a ver a su familia. Kolbe le explica que si su tratado es bien recibido, pasará de la biblioteca al observatorio, y luego estará más ocupada. Mientras tanto, Badeni le resume a Oxy de lo que hablan los documentos, y le dice que son 3 puntos. El primero, que el Sol está en el centro del universo; el segundo, que las órbitas son círculos perfectos; y el tercero, que los planetas se mueven a una velocidad fija. Además, dice que quien escribió esto tenía una mente brillante, pero los documentos no están listos para su divulgación, porque las ideas podrían ser refutadas fácilmente. También, siente que la elección de palabras tiene una ingenuidad casi juvenil, y quien continúe esto, debe combinar un gran intelecto, con fuertes convicciones. Badeni decide que él es el hombre indicado, y acepta la tarea que Oxy le presentó; sin embargo, le pone 3 condiciones con las que debe cumplir. La primera es que no habrá sucesores, y si no puede probar la teoría antes de morir, debe quemar todos sus materiales. La segunda es, que participará como su asistente de observación, y a cambio la iglesia le ofrecerá comida y alojamiento. Y la última es, que si obtienen un beneficio, lo dividirán de 9-1, siendo 9 para Badeni. Pero, Oxy dice que no pueden hacer eso, porque estaba escrito que deben darle el 10% a una persona llamada Potosky. Entonces, Badeni quema la carta, y dice que ahora sí pueden regresar al pueblo. Sin embargo, Oxy no se siente bien de hacer esto, y le pide cumplir con la petición que estaba escrita, porque esa persona confió en los que abrirían el cofre. Además, siente que si ignoran a alguien que ya no está en este mundo, se perderán una parte importante de su historia. Badeni no cambia de opinión, y sugiere que pague con su parte, si es que le preocupa tanto. Oxy acepta, pero antes de volver, le pregunta si ya están en la puerta del infierno; por ello, Badeni le confirma que están en la puerta, pero de los cielos. En casa de Nowak, él se entera que su hija solo vino por poco tiempo, y que pronto tendrá que volver al trabajo, pero le pregunta por qué se ve tan preocupada. Entonces, Yolenta le cuenta que no le permiten hacer investigaciones, porque dicen que hay diferencia, pero quiere trabajar en la ala de astronomía. Nowak dice que tener un trabajo ya es bastante, pero Yolenta le cuenta que aprobó los mismos exámenes que todos, y pregunta por qué la tratan diferente. Entonces, Nowak le explica que para una niña de 14 años, la vida es así, y su talento hace que otros sientan una inquietud. Además, le recuerda que lo único que debe hacer es no destacar en el trabajo y no ser ambiciosa, para que así pueda reunirse con la familia en el paraíso. Aún así, Yolenta siente que desde que le dio sus guantes para estudiar en invierno, en el fondo es una erudita, y no quiere renunciar a su talento, en nombre de la verdad y de Dios. Nowak finalmente la entiende, y como ve que ya es una mujer independiente, dice que la apoyará. Al día siguiente, mientras caminan por la ciudad, Oxy se queda preocupado por los vagabundos; sin embargo, Badeni le explica que es inútil dar limosna, porque eso no lo llevará al paraíso. Además, dice que no vinieron a ayudar, sino a que los ayuden, porque no llegarán a una conclusión con los documentos del cofre, y necesitan a alguien que les aporte algo más. Por ello, lo lleva hasta los tablones, para enseñarle que los nobles y ricos publican para que resuelvan sus problemas, como un juego intelectual. Badeni le muestra que él ideó un problema muy avanzado, que requiere intelecto y registros astronómicos para ser resuelto, y le pide que se separen para publicarlo en los demás tablones. Luego, mientras Yolenta hace sus tareas diarias, está emocionada pensando en su tratado, porque si lo elogian, finalmente podrá ir al observatorio. En eso, Kolbe la saluda, y le cuenta que el conde Piast elogió su tratado, porque le pareció muy innovador. Yolenta dice con lágrimas en los ojos que está muy agradecida; sin embargo, Kolbe le dice que lo presentó a su nombre, y esto la hace sentir confundida. Por ello, le explica que el trabajo sigue siendo suyo, y debe sentirse orgullosa, pero Yolenta no entiende por qué puso su nombre, y le pregunta por qué lo hizo. Entonces, Kolbe responde que nadie leería el tratado de una mujer, y también dice que sería muy peligroso publicar su tratado, ya que podría ser acusada de brujería, o incluso ser ejecutada por hereje.
Él le pide que no se preocupe, ya que no permitirá que eso suceda, y dice que si recibe suficientes elogios, podrá llevarla consigo al observatorio. También, dice que le enseñará a sobrevivir en este mundo, pero, Yolenta se preocupa por su nombre, por lo tanto, Kolbe le pide que olvide el asunto, ya que así es la vida. Además, aclara que solo está preocupado por ella, y en eso, el conde Piast le detiene antes de irse. Él le pregunta a Yolenta si de verdad escribió el tratado, y le pide a Kolbe que la deje responder por sí misma. Entonces, ella recuerda lo peligroso que es publicar un tratado, siendo mujer, y también que su padre le pidió que no sobresaliera. Aunque no quiere echarse para atrás, Yolenta decide responder que ella no lo escribió, por ello, Kolbe la felicita por ser astuta. Luego, Yolenta piensa en lo que sucedió, y en que acaba de descubrir que Kolbe es un hombre malvado, porque la engañó todo este tiempo. Sin embargo, ella lo piensa mejor, y se retracta de lo que dijo, porque él en realidad es un buen hombre, que hace esto para protegerla. Yolenta siente que esto es lo máximo a lo que puede aspirar, pero, como al menos tiene un lugar para investigar, decide que su nombre no es importante, y debe seguir así para sobrevivir en este mundo. Ella se emociona pensando en escribir otro tratado, sin embargo, empieza a llorar de repente, y se obliga a no hacerlo, porque esto significaría que tiene un problema. Yolenta decide seguir adelante, y mientras piensa en encontrar un tema para su nuevo tratado, llega hasta los tablones. Allí, descubre el problema de Badeni, y se lo lleva para poder resolverlo. Ella se da cuenta que es un problema muy avanzado, y que no se puede resolver sin registros astronómicos, por ello, visita a Kolbe, pero no lo encuentra. Entonces, decide revisar sus registros rápidamente, pero, mientras lo hace, siente que está haciendo algo malo. Además, piensa en que si alguien la encuentra, Kolbe podría abandonarla, y decide dejar los registros. No obstante, le interesa demasiado la solución de aquel problema, y planea pensar en las consecuencias después. Más tarde, Oxy termina de publicar todos los problemas, y en eso, descubre a alguien frente a este. Además, se pregunta si está colocando una respuesta, sin embargo, Badeni le recuerda que lo publicaron en la mañana. Yolenta está satisfecha de haber respondido, y como usó un nombre masculino, siente que no habrá consecuencias. Sin embargo, se preocupa de que alguien la llegue a ver, y mientras piensa en que algún día la atraparán, Badeni la llama en ese momento. Él le pregunta si logró resolver el problema en mediodía, pero, Yolenta aclara que no fue ella, y que solo vino a publicar la respuesta en nombre de su señor. Entonces, Badeni pregunta si podrían ver a su señor, sin embargo, Yolenta pone la excusa de que está fuera por un tiempo, y que no será posible. Badeni la entiende, pero, quiere darle un mensaje a su señor, y le pregunta si pueden ir a un lugar más reservado. Mientras caminan, los chicos se presentan, y Badeni menciona que fue enviado por la abadía central, para servir como subdiácono de la aldea. Esto sorprende a Yolenta, y le pregunta a Badeni cuál es su opinión sobre el problema de los universales. Él responde que es nominalista, y sigue a Abelardo, por ello, Yolenta se alegra porque también es nominalista, pero, se corrige para aclarar que su señor es el nominalista, y sigue a Occam. Luego, Badeni piensa en que han encontrado a la persona perfecta, porque está seguro de que Yolenta es la autora de la respuesta, y también, porque podrán hablar con ella sin miedo a que los denuncie. Como Oxy no entiende, Badeni le explica que si los denuncia, pueden acusarla de brujería, porque es mujer, y esto es bueno para ellos. Después, antes de decirle el mensaje a Yolenta, Badeni felicita a su señor porque resolvió el problema en mediodía, y debe ser una persona extraordinaria. Luego, él se entera que a Yolenta también le gusta la astronomía, y menciona que los modelos antiguos del universo son muy creativos. Ella está de acuerdo, y Badeni le pregunta si conoce al pagano Heráclides o a Filolao. Yolenta conoce a ambos, pero pregunta si Filolao postuló cierta teoría ridícula. Entonces, Badeni dice que está muy bien informada, y le explica que esa teoría decía que existe un misterioso fuego en el centro del universo, y que la Tierra y el Sol se mueven alrededor de él.
Yolenta concuerda en que esa teoría suena ridícula en esta época, ya que la voluntad de Dios es que la Tierra esté en el centro del universo. Entonces, Badeni le pregunta si ha oído hablar de Aristarco, ya que él postuló una teoría similar. Sin embargo, Yolenta no sabe cuál es esa teoría. Mientras Badeni observa un globo terráqueo, dice que el modelo Aristarco tenía muchas contradicciones y cayó en el olvido. Yolenta no lo entiende y le pide hablar sobre el mensaje. Sin embargo, Badeni le aclara que ya lo están haciendo. Además, le pregunta qué haría si sus preceptos, creencias y la realidad que perciben fueran puras mentiras. Por lo tanto, ella responde que eso es imposible, ya que va contra el sentido común. Entonces, Badeni sugiere que el sentido común es incorrecto y le pregunta si en realidad el mundo es el que se mueve. Además, dice que así el universo de Dios no tendría jerarquías, pero Yolenta se molesta y le pide que deje de hablar cosas inapropiadas. Badeni le da la razón, pero aclara que solo una cosa podrá guiarlos, y esto es, la verdad. Yolenta se queda sin palabras y solo les pide que se vayan del lugar. Pero, antes de irse, Badeni dice que por la tarde estarán esperando a su señor junto al tablón. Luego, Oxy se preocupa de que no salga como esperan, por ello, Badeni le pide calmarse, porque pudo notar en la cara de Yolenta que es una investigadora. Ella sigue aterrada de que estén investigando un tema así y siente que debe contárselo a Kolbe. Mientras está corriendo, se preocupa de que puedan acusarla de bruja con juntarse con herejes, pero planea contarlo porque Dios nunca perdonaría algo así. Sin embargo, ella no encuentra a Kolbe, por ello, decide ir a la reunión de investigación para revisar. Una vez ahí, escucha al conde Piast decir que está al borde de fallecer, pero está decidido a completar el modelo del universo antes. Además, dice que no pueden renunciar a la búsqueda de la verdad, porque aunque la gente acepte el modelo de Ptolomeo, siente que esa no es la verdad. Él menciona a Ícaro, el hombre que voló hacia el sol con unas alas de cera y sufrió una caída mortal, pero aclara que su error fue desoír la advertencia de su padre, porque debió construir unas alas de acero. De esta manera, hubiera podido acercarse más a la verdad, que llaman sol. Piast dice que les falta esa osadía para completar un modelo verdadero del universo, y también que deben ser como Ícaro. Cuando Yolenta está por regresar, el conde la descubre, pero éste le pregunta si había presentado una petición para investigar aquí. Ella responde que sí, por lo tanto, él le pregunta por qué no participa en las reuniones. Entonces, ella le cuenta que los demás no se lo permiten y el conde descubre que es otra víctima del prejuicio. Sin embargo, le cuenta que según las Sagradas Escrituras, las mujeres no deben enseñar, sino aprender en silencio. Por lo tanto, Yolenta le pregunta si cree que eso es cierto, pero el conde responde que las Sagradas Escrituras no mienten. Además, dice que aunque sean ciertas, todavía no saben si las interpretaciones son correctas y le pide que la próxima vez que escriba un tratado, lo presente ella misma. Al día siguiente, Yolenta se reúne con los chicos, pero Badeni le pregunta dónde está su señor. Entonces, ella le revela que no tiene uno, y también que escribió la solución al problema. Badeni pregunta si está de acuerdo con ayudarlos, por lo cual, ella responde que sí, y les cuenta que como trabaja en un laboratorio astronómico, podría presentarles a un colaborador. Sin embargo, cuando los chicos escuchan el nombre, Conde Piast, se quedan sorprendidos, y Badeni le pide a Oxy retirarse. Yolenta les cuenta que el conde tiene innumerables documentos que les pueden ayudar, pero Badeni está convencido de que él no los ayudará, porque dedicó su vida entera a perfeccionar el geocentrismo. Aún así, Yolenta intenta convencerlo, y le cuenta que el conde cree más en la verdad, que en el propio geocentrismo. Por ello, esta vez Badeni acepta, pero planea decir que fueron engañados por una bruja si es que llegan a arrestarlos. Poco después, ellos se reúnen con el conde y le cuentan sobre su investigación que sigue los pasos de Aristarco. Pero, para terminar esa investigación, necesitan consultar sus registros de observación, por ello, a cambio, le ofrece utilizar la buena vista que tiene Oxy, para que lo apoye con sus observaciones cuando lo necesite. El conde les pide enojado, que se vayan,
porque ayudarlos implicaría que la investigación a la que le dedicó toda su vida sea errónea. Entonces, Badeni le pregunta si no dedicó su vida a descubrir la verdad, pero no logra convencer al conde Piast para que los ayude. Él recuerda cuando su familia lo despreciaba por querer estudiar astronomía, y le pidieron que no regrese a casa, porque era una desgracia para la familia. Aún así, Piast no se desmotivó y visitó el despacho del profesor que quería conocer. Allí, vio el astrolabio dorado que él tenía y se quedó sorprendido. Luego, Piast le contó que son primos segundos, y lo enviaron aquí por su interés en la astronomía. El profesor le preguntó qué era lo más importante para el progreso académico, por lo tanto, Piast respondió que era la osadía, y al profesor terminó cayéndole bien. Piast quería saber qué investigaban en este laboratorio tan grande, por ello, el profesor le respondió, la perfección del cosmos, porque los modelos actuales tienen errores, y él quiere perfeccionarlos, solo. Él le pregunta qué podría aportar, por ello, Piast le contó que tiene una excelente visión, y le mostró sus observaciones. Luego, de revisarlas, el profesor le dio el astrolabio dorado, y le dijo que comenzará las observaciones mañana mismo, porque no debe desperdiciar el talento que Dios le concedió. También, le dijo que mirando al cielo, cambiará la historia, y así demostrará que es el verdadero orgullo de la familia. Cuando Piast termina de recordar, dice que debe perfeccionar el cosmos. En la noche, Piast nota que su visión ya no da para más, pero hay algo que quiere ver antes de morir. Él recuerda cuando el profesor lo felicitó por su último tratado, y decidió entregarle su universo, porque ya habían pasado 20 años desde que lo conoció. Entonces, Piast conoció la colección de archivos del profesor y el modelo de 2 epiciclos que estuvo investigando. Él le dijo que dedicó su vida entera a perfeccionar este modelo, y que quería completarlo sin ayuda de colaboradores, porque creía que Dios elegiría a una sola persona para llegar a la verdad. Sin embargo, se percató que quizás esa persona no era él, por ello, le entregó a Piast su investigación para que la terminara. Aunque Piast no haya querido hacerlo, el profesor le dijo que podía avisarle si cambiaba de opinión. Luego, Piast piensa en que el modelo es muy perfecto, pero siente que continuar esta investigación es demasiado, y comienza a sentir miedo. No obstante, se dice a sí mismo que debe ser valiente, pero, en eso, se da cuenta de algo en el cielo, y comienza a dudar. En otro día, después de pensarlo bien, Piast confiesa que no está a la altura para continuar con el modelo de 2 epiciclos, y le regresa el libro al profesor. Aún así, él lo anima a que le avise cuando cambie de opinión, pero, que no lo haga tan tarde, porque está a punto de completar la investigación. 5 años después, cuando el profesor está en sus últimos momentos, le pregunta si esa vez rechazó su propuesta porque dudaba de su teoría. Entonces, Piast le aclara que su teoría es magnífica y que nunca había visto un modelo tan preciso. El profesor concuerda con lo que dice, pero llora porque no se puede completar, sin importar cuánto empeño le ponga. A él lo preocupa que el trabajo de toda su vida no sea correcto, porque eso significaría que su vida fue un sinsentido. Piast le aclara que simplemente no tuvo la capacidad suficiente para completarlo, pero eso no significa que el modelo que investigó sea erróneo, y dice que dedicarle la vida no fue en vano. El profesor le pide que cuando se encuentren en el cielo, le diga la verdad, y termina falleciendo en ese momento. Piast se siente triste en ese momento, pero también enojado, y cuando se va de ahí, decide que perfeccionará el universo. Piast hace que los chicos regresen, porque cambió de opinión, y les permite consultar sus registros, pero, con una condición. Ellos deben demostrar que Piast cometió un error, y él les explica que hace mucho vio algo, que sembró la duda en el trabajo de su vida. Los chicos no saben qué vio, por ello, Piast les revela que vio a Venus en su fase final, y todos se quedan sorprendidos. Ellos le explican a Oxy que cuando Venus es iluminado por el Sol, se puede ver que siempre está incompleto, sin embargo, verlo en su fase final, significaría que está detrás del Sol reflejando la luz, y el modelo que coloca a la Tierra en el centro, quedaría descartado. Pero, Piast dice que si Venus no se logra ver casi lleno, la teoría del heliocentrismo quedaría descartada, por ello, esta noche descubrirán la verdad.
Pero antes, Piast quiere poner a prueba la visión de Oxy, y le pregunta si puede ver en el tablón a lo lejos si dibujó un círculo o un cuadrado. Entonces, Oxy observa el tablón, pero le dice que no es un círculo, ni un cuadrado, sino la mitad izquierda de un círculo. Piast confirma su buena visión y pide que lo llamen cuando aparezca Venus. Luego, Oxy se preocupa de ver a Venus en su última fase, porque eso significaría que la Tierra no es el centro del universo y está en lo más bajo de todo. Yolenta lo entiende, porque también creía que este mundo no tenía salvación, sin embargo, siempre dudaba de que un mundo tan vil también pudiera ser tan bello, y sintió que debía haber una razón. Entonces, ella dedujo que el movimiento de la Tierra era esa razón, porque si el cielo y la Tierra son uno, por muy corrupto que sea este mundo, nunca se quedará sin luz. Badenia avisa que ya es hora, y que Venus podrá verse durante 3 horas, pero Oxy le pregunta qué sucederá si Piast no le cree lo que dice. Por lo tanto, Badeni dice que aunque Piast no le crea, él quiere saber la verdad, y le pregunta si está preocupado. Oxy le cuenta que no sabe cómo terminó involucrado en esto, ya que él solo quería ir al paraíso, pero, lo que más no entiende es, que quiere ver a Venus en su fase final. Él se levanta para comenzar con la observación, y les pide que tengan esperanza. Todos se reúnen afuera con Oxy, y mientras él se concentra en mirar a Venus, pide en su mente que debe parecer estar lleno. Cuando descubre que parece estar lleno, siente que el cielo no es el mismo de antes, y le parece un misterio. Por ello, Badeni le explica que así se siente uno, cuando descubre algo. En eso, Piast cae de rodillas, y no acepta lo que están diciendo, porque cree que quieren engañarlo. Además, dice que esto solo demuestra que Venus gira alrededor del Sol, pero no que la Tierra también lo hace, y aclara que tantos años de aprendizaje acumulado no deben desestimarse tan fácilmente. Entonces, Badeni le cuenta que existe algo tan poderoso, capaz de desestimar todo esto, y le pregunta si sabe cómo se llama. Piast recuerda lo que le pidió su maestro antes de fallecer, y responde que ese algo se llama verdad. Él le entrega a Badeni la llave de su cuarto de archivos, pero recuerda que hay 2000 años de vida tras esta llave, y aunque se hayan equivocado, reza para que los escritos tengan un sentido en la historia. Después de leer los archivos de Piast, Badeni dice que le servirán mucho en su investigación, y le pide a Oxy que lleve a la aldea a los que necesitan. También, prefiere terminar la colaboración con Yolenta aquí, pero quiere recompensarla por su gran ayuda. Lo único que pide ella es que complete el heliocentrismo, entonces, Badeni promete que lo hará, pero le pide que no cuente nada si alguna vez los llegaran a arrestar. Yolenta se despide de Oxy, sin embargo, este la detiene para preguntarle qué se siente saber leer. Ella le hace prometer que no le contará a nadie lo que diga, y con el perdón de la iglesia, dice que saber leer y escribir se siente como un milagro. Además, dice que con las letras puede cruzar el tiempo y el espacio, y aunque sus vidas estén atrapadas en esta época, cuando lee, siente que puede escapar del presente. Como las ideas que se escriben permanecen en el mundo, esto podría motivar a alguien en el futuro, por ello, Yolenta siente que se trata de un milagro. Oxy duda de que sea tan impresionante, pero ella le afirma que sí lo es. Luego, mientras Piast escribe sus observaciones, su enfermedad no le permite continuar más, y bota sus apuntes cuando cae al suelo. En eso, observa las estrellas en el inmenso espacio, y mientras extiende su mano, dice que finalmente podrá decirle la verdad a su maestro. Al día siguiente, por la tarde, Badeni se reúne con Oxy en un cobertizo, porque quiere mantener su investigación alejada de la iglesia, y se da cuenta que Oxy está con un libro. Entonces, Oxy le cuenta que está aprendiendo a leer y escribir, porque Yolenta le enseñó un poco, pero a Badeni no le agrada esta idea. Él prefiere que todos se mantengan iletrados, porque si todos aprendieran a leer y escribir fácilmente, el mundo estaría lleno de información absurda que atormentaría la mente de muchos. Badeni quiere saber para qué necesita leer y escribir, por lo tanto, Oxy le cuenta que quiere escribir un libro sobre lo que ha pasado recientemente, y esto lo deja muy sorprendido. Sin embargo, también se enoja mucho,
porque se puede poner en gran peligro, y le advierte que quemará el libro si es que lo termina de escribir. Como Badeni no quiere hablar más, le pide que se vaya, y Oxy se disculpa por el inconveniente. Al día siguiente, un niño le pregunta al padre Kravoski por qué aparece el arco iris, por lo tanto, él responde que es la bendición de Dios, luego de soportar tantas lluvias. Pero, cuando le preguntan por qué tiene tantos colores, no sabe cómo responder, y busca a Badeni para que le explique. No obstante, lo encuentra en el piso, por ello, Badeni le cuenta que ha estado durmiendo poco los últimos días. Cuando Kravoski le hace la pregunta, Badeni da una respuesta bastante detallada y compleja, pero el padre no sabe cómo se lo explicará a los niños. Él le pregunta si ha leído a Lucrecio, que es un firme seguidor de los trabajos de Epicuro, y le cuenta que vino a este monasterio porque tenía la esperanza de leer su trabajo, ya que muchos eruditos suelen citarlo en sus trabajos y dicen que sus poemas son maravillosos. Como Badeni ha leído a Lucrecio, Kravoski quiere que le recite un poema, sin embargo, él se niega a hacerlo, y le explica que la gente común con sed de conocimiento termina atrayendo su propia tragedia. Luego, Kravoski se enoja por la actitud arrogante de Badeni, y le preocupa que sea discípulo de la iglesia así, no obstante, recuerda que todos tienen un rol en este mundo, y se concentra en promover la fe de los aldeanos de aquí. Además, decide olvidarse de los trabajos de Lucrecio, y en eso, un anciano comienza a hablar sobre la historia de las cicatrices de Badeni. Él cuenta que sucedió antes de que tomara los hábitos, cuando estudiaba en una escuela privada, e intercambiaba información con un buen amigo de ahí. Al parecer, este amigo robó la investigación de Badeni, y como él se puso furioso, lo retó a un duelo. Entonces, que Badeni siga vivo, es prueba de que eliminó a su buen amigo, y las cicatrices son resultado de ese mortal duelo. El anciano confirma que esta historia es verdad, porque la escuchó del mismo Badeni, cuando le preguntó sobre sus cicatrices. Kravoski reflexiona sobre las cosas que ha pasado Badeni, y cuando se encuentra con él, se disculpa por haber abierto una vieja herida. Pero, también le pregunta por qué sigue en la búsqueda del conocimiento, después de haber pasado tantas tragedias. Entonces, Badeni responde que no quiere desperdiciar el talento que Dios le dio, porque en algún momento presenciará algo histórico. Kravoski le advierte que su búsqueda del conocimiento se puede haber salido de control y terminará cometiendo actos inmorales, por lo tanto, Badeni le aclara que el mundo ya está lleno de estos actos, pero para cambiarlo, se necesita el conocimiento. Luego, mientras Kravoski piensa en lo que dijo Badeni, se encuentra con un anciano que se sorprende al verlo afuera, por ello, le cuenta que se dirige a la biblioteca del pueblo. No obstante, después descubre que hoy está cerrada, y de regreso, se encuentra con el libro que el conde Piast botó al fallecer. Más tarde, mientras Badeni continúa con su investigación, se acerca la hora de encontrarse con Oxy, y lo busca para darle su ración diaria de pan. Además, le pide que desde mañana empiece a cavar un túnel, desde aquí hasta la iglesia, porque necesitan una vía de escape por si acaso. Oxy acepta hacerlo, pero a cambio, quiere que le aumente su ración de pan. Sin embargo, Badeni sabe que quiere más para poder darle a los mendigos, y se niega a aumentarle su ración. Luego, Badeni descubre más errores en los cálculos que no coinciden con los registros de Piast, y sospecha que también pueden tener fallas. Él se pone a observar el collar del prota por un momento, y se da cuenta que se puede trazar un círculo incluso con dos centros. Esto volvería a la órbita elíptica, y después de hacer muchos cálculos, Badeni hace un gran descubrimiento. Él está tan asombrado, que incluso vomita, y luego empieza a tirar muchos puñetazos. Cuando termina de hacerlo, le dice a Dios que quizás, finalmente lo haya entendido. Después, Badeni regresa al cobertizo, y se pone a leer el libro que está escribiendo Oxy. Él no entiende cómo puede hacer caridad sin tener dinero, y en eso, lee algo que le llama la atención. Al día siguiente, Badeni le da unas monedas a un vagabundo, y le promete que el tipo que le da el pan, seguirá haciéndolo, pero a cambio, quiere algo de él. Por la tarde, Badeni le aumenta la ración a Oxy, pero esto lo deja confundido. Luego, mientras Oxy cava el túnel, le da más pan a los vagabundos, y escribe su libro,
Badeni continúa con su investigación, y de esta manera, terminan pasando unos meses. Un día, Badeni espera a Oxy afuera, para decirle que ya puede regresar al cobertizo, porque finalmente ha completado la teoría heliocéntrica. En la iglesia, llega el momento para unos jóvenes, y el obispo les informa que a partir de hoy, trabajarán como inquisidores. Además, les cuenta que los herejes en realidad son víctimas que necesitan ser salvadas, porque fueron descarriados por el diablo, y cuando fallezcan, sus almas descenderán al infierno. También, espera que los herejes puedan volver al buen camino, y les dice que por medio de su oficio y de su pasión deben salvar a toda la humanidad. Luego, mientras dos chicos reflexionan sobre ser inquisidores, Nowak los saluda, y les informa que será su instructor. Como él los ve nerviosos, les recuerda que ser inquisidor es muy importante para la sociedad, pero las torturas pueden ser desagradables, por ello, ni siquiera le ha contado a su hija sobre su trabajo. Además, les pide que estén preparados para la cantidad de documentos que tendrán que hacer para cerrar un caso de herejía, porque este trabajo puede ser muy pesado. También, les cuenta que para ascender aquí, deben trabajar en casos de teorías del cosmos, porque es lo que más le interesa al obispo, y recibirán muchos elogios. Como un chico tiene curiosidad, Nowak les revela que el obispo antes estudiaba astronomía, pero algo sucedió porque ahora tiene fobia a esos temas. Cuando están por irse, Antoni se cruza con ellos y descubre que son los nuevos inquisidores. Él le recuerda a Nowak que los inquisidores cuestan mucho dinero, por ello, le pide que entienda bien el verdadero valor del dinero, y que conozca su lugar, aunque se haya ganado el favor del obispo. Nowak le cuenta a los chicos que él es el coadjutor, pero también, el hijo del obispo, y ellos se quedan sorprendidos al saber que el obispo no es célibe. Luego, antes de entrar a la cámara de Inquisición, Nowak les advierte que no se dejen engañar por los herejes, porque son expertos en mentir. Los chicos observan que se trata de una mujer, y Nowak les cuenta que la arrestaron ayer, porque han recibido varias denuncias sobre ella, y una misa negra. Él les muestra el aplastapulgares, porque quiere enseñarles lo básico hoy, y después despierta a la hereje. Además, le pide que diga lo que sabe sobre la misa negra, y sus cómplices, pero, ella insiste en no saber nada. Entonces, Nowak hace que el chico le ponga su pulgar en el objeto, y como ella insiste en no saber nada, le pide al chico que gire el objeto. Como él duda en hacerlo, Nowak lo presiona para que lo haga, y la mujer termina gritando de dolor. Ella no quiere revelar con quién habló en el bosque, por ello, Nowak le pide al chico que dé otra vuelta, y cuando lo hace, la mujer vuelve a gritar de dolor, pero esta vez de manera más intensa. Luego, es el turno del otro chico, porque todavía le queda la mano izquierda a la mujer. Ella les pide que no sigan, sin embargo, como no revela nada, Nowak le pide al chico que gire el objeto. No obstante, él siente que la chica no sabe nada de verdad, y cuando la escucha rogarle a Dios, se apiada de ella, por eso, le dice a Nowak que no puede hacerlo. Nowak felicita al chico por su esfuerzo, y le pide al otro que continúe el trabajo, pero, la mujer confiesa en ese momento, y dice que fue su vecina Ana, quien le contó que podía conseguir hierbas en la misa negra, para su hermano que está enfermo. Además, aclara que no es una bruja, y pide perdón, y Nowak le agradece por la información. Luego, el chico se disculpa por haber dudado, pero, pregunta si este es realmente el método adecuado. Entonces, Nowak le aclara que no hay otra forma, y le explica que lo necesario para defender este mundo, de los herejes que hicieron un pacto con el diablo es, la sangre. Alguien llama a Nowak en ese momento, porque hay una misión urgente, y es una orden directa del obispo. Entonces, él se despide de los chicos, y agrega que espera volver a verlos. Los chicos piensan en que Nowak no se inmutó en ningún momento, y se preguntan si se volverán así si continúan haciendo esto. Sin embargo, el rubio dice que deben seguir de todos modos, por el bien de la humanidad. Luego, Oxy le avisa a Badeni que ya casi es hora, y deberían salir para el pueblo, por ello, él deja la carta que iba a escribir para después. En el pueblo, ellos se reúnen con Yolenta, después de bastante tiempo, y poco después, van a un bar a celebrar juntos.
Ella les pregunta si la investigación ha avanzado, entonces, Badeni dice que justo lo citó hoy para hablar de eso, porque ya la terminó. Además, dice que ya podría ser publicada, y también, que en este instante, todos están en movimiento. Yolenta no lo puede creer, y le parece raro que los únicos que sepan la verdad, sean ellos. Badeni aclara que aunque la explicación matemática de las órbitas planetarias esté completa, todavía queda mucho por explicar a un nivel filosófico. Además, dice que cuando termine sus preparativos, se irá a una república del suroeste, porque al parecer ahí tienen más libertad para investigar. También dice que colgará el hábito, porque ya no necesita al clero para nada, y se ganará la vida dando clases a los ricos y nobles. Oxy les cuenta que él se marchará a otra ciudad para buscar trabajo y ahorrar algo de dinero, porque quiere ir a la universidad. Además, dice que no ha pensado en muchos planes, pero Yolenta le dice que es un gran plan y le da ánimos. Ella les cuenta que algún día le gustaría publicar un tratado a su nombre, porque ahora es imposible, pero, si consigue hacerlo, servirá de precedente para que todos sean libres de estudiar lo que quieren. Aunque diga que no es más que un sueño, Oxy recuerda cuando Glass le dijo que tener sueños era algo bueno, y dice que empieza a entender por qué lo decía. Mientras ellos siguen conversando, alguien se va acercando poco a poco, y Yolenta se entera que Oxy ya terminó de escribir su libro, por eso, le pide que la deje leerlo. Pero, Oxy aclara que no lo escribió para que lo lean otras personas, y en eso, ella se sorprende al ver que han venido a verla. Sin embargo, Oxy se queda petrificado de terror, porque sabe quién es, y ella les presenta a su padre, Nowak. Aunque Oxy esté muy nervioso, le pregunta a qué se dedica exactamente, pero Nowak no da detalles, y dice que solo colabora con la iglesia. Luego, Nowak les pregunta cómo conocen a su hija, por lo tanto, Badeni le cuenta que trabajan en la iglesia de la aldea, e investigan temas de astronomía y astrología. También, que la conocieron junto a un tablón del pueblo, y como es una persona muy instruida, a veces se reúnen para cambiar ideas. Nowak dice que es magnífico, porque aparte de ser clérigo también, es erudito, y les cuenta que él es perezoso. Sin embargo, Badeni le dice que comparado con Yolenta, ella es más lúcida e inteligente, y Nowak se alegra mucho al oír eso sobre su hija. Badeni nota que Oxy está muy nervioso, y más tarde, a la hora de despedirse, él espera a que ellos se vayan por completo, para soltar la tensión que estaba sintiendo. Badeni le dice que está muy raro, sin embargo, Oxy aclara que acaba de vivir el momento más peligroso de su vida, y le cuenta que no hace mucho, lo conoció, pero, cuando está por recordar cuál era su trabajo, Nowak regresa para hablar con ellos. Él dice que aún tiene trabajo por hacer, y mientras toca su espada, les revela que es un inquisidor. También, les cuenta que hace poco recibió una denuncia, de una persona que encontró un diario lleno de códigos cuando venía hacia el pueblo, y al descifrarlo, descubrió que en su mayor parte trataba de astronomía avanzada. Pero, en las últimas páginas se planteaba un modelo anormal del universo, por eso, a sus superiores les pareció una denuncia seria, y lo asignaron al caso. Nowak les pregunta si pueden mostrarle su investigación, por lo tanto, Badeni responde que no será ninguna molestia, y lo guían hasta el cuarto de investigación. Nowak se da cuenta que el lugar está un poco desordenado, y les pregunta qué temas están investigando. Badeni responde, astrología, y agrega que estudia las desgracias que acontecen cuando Marte está en oposición al Sol. Mientras Nowak revisa los documentos, concluye que no hay problemas con su investigación y se disculpa por haberles hecho perder el tiempo. Sin embargo, cuando deja unos libros en la mesa, se percata del collar que está ahí, y Oxy se pone nervioso. Por ello, se prepara para sacar su espada sigilosamente, pero Nowak se disculpa por haber sospechado de ellos y se despide sin mencionar nada sobre el collar. Oxy pensó que iba a morir, y Badeni le pide adelantar el plan, para irse cuanto antes. Además, dice que tuvieron suerte porque escondió bien los documentos, y Oxy siente que Nowak no se percató del collar. Sin embargo, Badeni no sabe nada del collar, y le pide que le explique, por lo tanto, Oxy le cuenta la historia de cómo lo obtuvo. Luego de enterarse,
Badeni le dice que deben irse de inmediato, porque deben prepararse para lo peor, por si acaso. Por ello, él comienza a quemar los libros de su investigación y como Oxy ya está listo, le pide que entre al túnel y vaya al establo. Pero, Oxy quiere saber qué hará él, entonces, Badeni le cuenta que se irá después de escribir una carta y quemar los documentos. No obstante, Oxy recuerda a todas las personas que ha conocido, y se preocupa de que queme todo, porque eso hará que Badeni esté aislado y se le haga más difícil ver sus errores. Oxy se disculpa porque solo está divagando, pero le recuerda que el conde Piast creó un nuevo modelo geocéntrico con gran precisión y luego aceptó cuando le dijeron que era incorrecto. Además, dice que los errores matemáticos se pueden resolver sobre el papel, pero sin pruebas firmes, nadie podrá asegurar que el heliocentrismo sea la verdad. Badeni le pregunta si cree que el heliocentrismo es incorrecto, sin embargo, Oxy le explica que es importante reconocer que podría estar equivocado, porque creer ciegamente sin dejar que nadie refute sus ideas, es una cuestión de fe. Por ello, como la fe trasciende la lógica y la razón, debería estar separada de la investigación, ya que es importante que otras personas puedan hacer críticas. Oxy pensó en esto, porque hace tiempo aprendió que así es la esperanza, al ver a su antiguo mentor y al hereje, cuando encontraron el cofre y dejaron todo en manos ajenas. Esto lo desconcertó porque nunca se sabe si la otra persona continuará la tarea, e incluso, podría refutarla y oponerse a ella, pero, justamente estos nuevos enfoques, son los que les dan esperanza para seguir adelante. Badeni entiende lo que quiere decir, no obstante, le dice que es muy peligroso, porque estarían abandonando la verdad absoluta y los eruditos se ahogarían en imperfecciones infinitas. Aún así, Oxy aclara que eso es mejor a creer por siempre en un error, pero, Badeni le sugiere mejor hablar en otra ocasión, porque no tiene sentido hacerlo ahora, y los dos se despiden. Mientras Oxy se va, observa a lo lejos que viene un carruaje de la Inquisición y se queda aterrado. Él calcula que llegarán en unos 4 o 5 minutos, por ello, Badeni se apresura a quemar lo que queda para dirigirse al túnel, aunque Oxy se preocupa por la carta. Nowak le cuenta a un inquisidor que este caso es de interés especial para él, porque los herejes que persiguen se han acercado a su familia. Además, dice que hoy se siente de una manera peculiar y está muy furioso. Oxy quiere saber si la carta era importante, entonces, Badeni le explica que iba a mandarla a la iglesia, pero como ahora ya estarán interceptando todas las cartas, deberá hacerlo por el túnel, pero no tiene tiempo. Oxy le pregunta cuántos minutos necesitaría para huir por el túnel, por lo tanto, como él responde 10 minutos, Oxy deja sus cosas para ir por su espada. Badeni le pregunta si pretende morir, entonces, Oxy responde que no lo sabe, pero al menos quiere ganar tiempo. Él quiere asegurarse de que uno escape, y aunque Badeni le advierta que irá al infierno por ir en contra de la iglesia, Oxy está dispuesto a hacerlo, porque desde que conoció el heliocentrismo y empezó a escribir su libro, lo invadió la inspiración. Además, dice que no se arrepentirá, porque el heliocentrismo es su fe. Badeni nota que no puede detenerlo, y antes de que se vaya, le hace una oración a Dios, para que le dé la gracia de alcanzar el reino prometido, lo libre de todo vínculo de pecado, y le permita participar en la gloria de la resurrección. Después, Oxy se para en el camino del carruaje, y cuando Nowak lo ve, dice que no esperaba semejante bienvenida. Oxy se pone el collar, y Nowak quiere saber por qué se sacrifica por una absurda teoría, por ello, él dice que es porque quiere tener esperanza en este mundo, pero Nowak ordena que disparen. Oxy saca su espada para contraatacar y logra eliminar a varios inquisidores sin problemas. El que queda se pone muy nervioso, y recuerda cuando le dijo a Nowak que era su primera vez combatiendo. Además, le aseguró que estaba aquí para cumplir su deber y le contó que hace años, su hermano fue eliminado por un loco poseído por el diablo. Por eso, le aclara que está dispuesto a matar herejes, sin embargo, Nowak le contó que hace tiempo fue mercenario, y en ese trabajo tan sangriento aprendió, que un guerrero fuerte no es el que está dispuesto a matar, sino, el que está dispuesto a morir. Luego de recordar esas palabras, el inquisidor sale huyendo desesperado de miedo, y al tropezarse con una roca, termina atravesado por su propia espada.
Nowak siente que no debe confiar en novatos, y mientras saca su espada, le pregunta a Oxy si está dispuesto a morir, pero él aclara que eso lo sabrán a partir de ahora. El combate inicia, y Oxy ataca a Nowak con bastante destreza, no obstante, su espada termina rompiéndose, y recibe un rodillazo que lo hace agacharse. En eso, recuerda cuando Nowak lo atacó la otra vez, y logra bloquear su ataque para tumbarlo al piso. Nowak descubre que Oxy sí estaba dispuesto a morir, y mientras forcejea, los demás inquisidores vienen para apoyarlo. Ellos le lanzan muchas flechas a Oxy, y este termina siendo derribado, pero comprueban que todavía sigue vivo. Nowak pide que llamen a un médico de inmediato, porque debe estar vivo para poder interrogarlo. Luego, Oxy se despierta cuando su clase ya terminó, y su maestro le dice que está raro. Entonces, él responde que tuvo un sueño extraño, en donde investigaba algo peligroso, que no podía divulgar. Su maestro le recuerda que investigaba el heliocentrismo, pero también, que si no lo divulga, nadie podría debatirlo. Después, Oxy no sabe en dónde está, por ello, su maestro le recuerda que están en la torre, y que pronto llegarán al cielo. Además, dice que todavía le cuesta creer que la Tierra es redonda, pero cuando la torre esté terminada, podrán verla con sus propios ojos, y será maravilloso. Oxy no sabe si está bien construir algo así, entonces, su maestro le aclara que no hay forma de detenerlo, y le pregunta por qué estudió el heliocentrismo. Él responde que quería tener esperanza en este mundo, pero su maestro dice que esa es su percepción, porque en realidad, lo que está persiguiendo es más grande, y es lo que lo impulsa. Además, dice que no está consciente del ideal que persigue, pero ese impulso que tiene, hace que lo considere como alguien digno de ser respetado. Oxy no entiende de lo que habla, por lo tanto, su maestro le recuerda que hay algo que desea desde el fondo de su corazón y que ya es hora de que se dé cuenta. Cuando Oxy despierta, Nowak se queda sorprendido, y pide que le agradezca al doctor que lo salvó. Además, le cuenta que está en la enfermería de la Cámara de Inquisición y lleva una semana durmiendo aquí. Sin embargo, Oxy pregunta por qué le salvaron la vida, si igual lo van a eliminar, por lo tanto, Nowak le aclara que su trabajo no es eliminarlo, sino hacerlo hablar, y será ejecutado cuando deje de estar a su cargo. Nowak pide que los dejen a solas, porque quiere hacerle una pregunta personal, que siempre ha sido un misterio para él. Entonces, le pregunta por qué no dejan de aparecer herejes, si Dios les hizo la promesa de ir al paraíso si eran buenas personas. Además, quiere saber qué los motiva, ya que ha hablado con muchos herejes, y no parecen estar poseídos por el demonio. Oxy no sabe la respuesta, pero le cuenta que en su caso, lo que lo motiva es la libertad. Nowak siente que nunca lo entenderá, porque sin normas serían igual que las bestias, pero Oxy dice que si no pueden cuestionar esas normas, tampoco serán diferentes de ellas. También, aclara que ya no tiene nada más que contar, porque no sabe nada. Oxy recuerda cuando habló con Badeni, y le dijo que quería guardar su libro en el cofre de piedra, pero, este le contó que lo había tirado por un barranco, porque sus registros no eran tan precisos como los del conde Piast. Además, cuando le pidió ver su libro, y lo quemó en ese instante, porque hacer esas cosas era demasiado peligroso. Sin embargo, Oxy pensó en que si los llegaban a atrapar y han destruido todas las pruebas, no tendrían nada para darles a los que los torturan. Por ello, pregunta qué deberían hacer si los siguen torturando, no obstante, Badeni le dijo que su única opción sería aceptar tal pesadilla que les tocó vivir. Luego de recordar, Nowak le cuenta que en la tortura ponen en juego la convicción del hereje, y al final, la mayoría de gente termina hablando. Sin embargo, a veces aparece alguien extraño, que soporta el dolor, y deben probar su convicción de otra manera. Entonces, Oxy le aclara que sus métodos no servirán, porque no sabe nada, pero Nowak le explica que él es lo que estará en juego, y pide que traigan al que les dirá la información. Oxy se queda sorprendido al ver a Badeni, y mientras le quitan la venda, Nowak le pregunta si de verdad creyó que escaparía. Además, le dice que los enemigos de la iglesia no tienen posibilidades de huir, y se prepara para empezar con su trabajo. Nowak le pregunta si tiene un pacto con el diablo,
pero Badeni responde que no, y Oxy recibe una paliza. Luego, pregunta si ha ido a una misa negra, y Oxy recibe el mismo castigo cuando Badeni responde que no. La tercera pregunta es sobre si tiene colaboradores en su investigación, y Badeni recuerda cuando acordaron que dirían que fueron engañados por una bruja, pero responde que no. Nowak dice que ya calentaron, y aclara que la siguiente pregunta es la que realmente quiere que responda. Pero antes, les da las gracias a los dos, porque pudo darse cuenta de sus errores, y está dispuesto a corregirlos inmediatamente. Él les explica que ha sido negligente con los herejes, porque por culpa de un error, permitió que unos herejes se atrevieran a acercarse a su amada hija. Además, tuvo la oportunidad de evitarlo, y les cuenta que hace 10 años, le asignaron un trabajo con el dueño del collar que tienen ahora. Nowak no sabe cómo llegó a sus manos, pero si hace 10 años hubiera sido más diligente, podría haber evitado todo esto. Por ello, les agradece porque al fin abrió los ojos, y les pregunta de dónde heredaron esta investigación. Además, asegura que debe haber algún documento, y Oxy recuerda lo que dijo Badeni esa vez. Badeni admite que heredaron la investigación, pero no tiene ningún interés de honrar a sus predecesores, y aclara que decidió investigar porque quería ser especial. También dice que ya quemó todos los documentos anteriores, y lo que le confiscó es lo único que queda de la teoría heliocéntrica. Nowak dice que es una decepción, y comienza a reírse, porque siente que lo está tomando por tonto. Además, le cuenta que trabajando aprendió a reconocer un mentiroso, y aunque su historia haya sido coherente, lo que le importa son las emociones. Él sintió que ocultaba algo cuando lo miró, pero Badeni dice que está especulando sin fundamento, entonces, Nowak dice que lo comprobarán ahora mismo. Por ello, tortura a Oxy con una herramienta más dolorosa, y le pregunta a Badeni dónde están los documentos. Aunque él repita que los ha quemado, Nowak continúa torturando a Oxy, porque está seguro de que no dice la verdad. Badeni le dice que no hay razón para hacer esto, y le pide que proceda a ejecutarlos, sin embargo, luego sospecha que lo hace para vengarse de ellos que se acercaron a su hija, y le pregunta si ese rencor es propio de un creyente. Nowak le pide que deje de hablar, y le advierte que le desgarrará las mejillas a Oxy si no le dice dónde están los documentos. Badeni repite que los quemó, entonces, Oxy pierde sus mejillas, y Nowak le advierte que si la boca no basta, pasará a los ojos. Badeni le pide que pare, porque no pueden recuperar los documentos, y porque esto no tiene nada que ver con la fe, pero Nowak le dice que a la cuenta de 5, le perforará el ojo. Entonces, mientras él empieza a contar, Badeni recuerda cuando Oxy dijo que quería ver a Venus en su fase final, y cuando le dañaron el ojo esa vez, para confesarle a Nowak que estaba mintiendo. Además, le revela que los documentos están en un cofre de piedra en una montaña, entonces, Nowak le agradece por su cooperación, y pide que los guíen allí, después de descansar. Cuando llegan al cofre, Nowak le cuenta que hace 10 años, quien dejó el cofre se envenenó para protegerlo, y lo alivia que Badeni tenga sentido común. Él quiere saber qué clase de persona era, por lo tanto, Nowak le cuenta que lo distinguía era que solo tenía 12 años, y Badeni se queda sorprendido. Pero, le parece que tiene sentido, porque solo un niño de 12 años se atrevería a mover el mundo. Luego, los chicos son encerrados en una celda, y Oxy dice que está sorprendido, porque Badeni conservó los documentos y trató de protegerlos. Pero, le pregunta por qué confesó, si igual van a ejecutarlos, entonces, Badeni le aclara que no sabe lo doloroso que es perder un ojo. En eso, les avisan que ya es hora, y se ponen la ropa que les trajeron. Oxy dice que ha visto a muchos morir, pero ahora que le toca a él, le parece raro, y sus días extraños están llegando a su fin. Badeni le cuenta que la edad del primer dueño del cofre era de 12 años, y dice que lo inesperado puede ocurrir. Por ello, aclara que el heliocentrismo no está muerto, y dice que es cuestión de suerte que su plan alternativo funcione. Oxy no entiende cómo se recuperarán los documentos, sin embargo, Badeni le explica que lo que sobrevivirá serán sus escritos, y él queda aún más confundido.
Entonces, Badeni le dice que aunque su escrito no tenga valor académico, tiene posibilidades de ser compartido, y la inspiración sobrevivirá. Oxy le recuerda que no tenía interés de compartir su investigación, por lo cual, Badeni le dice que si se trata de historia, tal vez no sea tan inútil compartirlo. Poco después, mientras recitan los pecados que han cometido, Oxy le pregunta a Badeni cuántas probabilidades hay de que funcione su plan alternativo. Él responde que son muy pocas, pero a Oxy le parece excelente, porque llegará a su fin con la esperanza intacta. Badeni concuerda estar en las puertas del infierno, no obstante, Oxy le aclara que están en la del cielo, porque lo que contemplan esta noche es hermoso. Badeni dice que tiene razón, y ellos comienzan a recordar todo lo que han vivido hasta ahora. También, a las personas que han conocido, y cuando descubrieron que Venus parecía estar lleno. Mientras contemplan el cielo, abren el compartimiento debajo de ellos, y sus vidas terminan esa noche. Luego de observar bien, Nowak pide que sean quemados, y se va de ahí. En otro día, uno de los inquisidores novatos se pregunta qué es la fe, porque a veces no sabe la respuesta, ya que todos los días le infligen dolor a la gente. Su compañero le recuerda que son herejes y brujas, pero él no entiende por qué lo hace sentir tan afligido. En eso, viene la persona que estaban buscando, y le cuentan a Yolenta que son aprendices de su padre. Ella aclara que no sabe mucho de su trabajo, entonces, le cuentan que son inquisidores, y Yolenta se queda sorprendida. Luego, los chicos la llevan a otra parte, y le dicen que su padre les contó, que hace 6 noches cenó con unos amigos. También, le cuentan que esos hombres fueron juzgados por herejía, y le preguntan si recuerda algo sospechoso. Entonces, Yolenta recuerda lo que le dijo Badeni, y responde que no sabe nada. Ellos le piden que recuerde bien, si es que le pidieron ayuda, pero Yolenta responde que no lo hicieron. Ellos sienten que dice la verdad, porque es descabellado que la hija de un inquisidor ayude a unos herejes, y en eso, Antoni llama a los chicos un momento. Él les pregunta si ella era la hija de Nowak, por ello, el chico le cuenta que no sabe nada, y estaban por irse. No obstante, Antoni les pide que se preparen para la tortura, porque es sospechoso que una mujer quiera ser erudita, y sugiere que ella era la jefa de los herejes. El chico le recuerda que es hija de un inquisidor, sin embargo, Antoni no cambia de parecer, y le hace acordar al chico cuando se negó de torturar a una mujer. También, le pregunta si piensa dejar ir al culpable otra vez, y le pide que reflexione, porque la iglesia gasta mucho dinero instruyendo nuevos inquisidores. Ellos regresan con Yolenta pero esta vez con una soga, y la atan a una silla para interrogarla. Aunque ella les repita que no sabe nada, Antoni no le cree, y le advierte que le arrancarán los dientes hasta que responda con sinceridad. No obstante, los chicos no pueden hacerlo, por eso, Antoni decide hacerlo él mismo, y le arranca un diente a Yolenta. Luego, les dice que es el turno de ellos, y los deja encargarse del interrogatorio. El rubio no tiene más opción que obedecer, pero, cuando ve el rostro de Yolenta, prefiere usar el aplastapulgares, porque no quiere verle la cara. Mientras el otro chico busca la herramienta, escucha a Antoni decir que por fin se desharán de Nowak, y como la reputación del obispo se dañará, será su oportunidad para cambiar el rumbo de la iglesia. Cuando el chico regresa, dice que no recuerda dónde guardan la herramienta, y le pide al otro que lo traiga. Luego, él aprovecha en liberar a Yolenta, y le advierte que la ejecutarán, si no huye de ahí. Ellos corren muy rápido hacia la salida, y el chico le dice que no puede permitir que la eliminen, pero se quedará para explicar todo. Pero, Yolenta no sabe por qué hace esto, entonces, él le pregunta qué es la fe para ella, porque para él, es una forma de vivir. Por la noche, los inquisidores le preguntan al chico por qué dejó escapar a Yolenta, entonces, él responde que lo hizo porque querían eliminarla, sin importar cuál sea la verdad. A Antoni le parece una respuesta tonta, porque liberar a un hereje por miedo a una falsa acusación puede causar la muerte de toda la humanidad en el peor de los casos. Además, le recuerda que dejó escapar a una hereje que puede ser enemiga de la humanidad. El chico menciona el versículo, amen a sus enemigos,
para aclararle que consagra su vida a esas palabras, pero Antoni le dice que los tontos malinterpretan ese versículo y le pide que vuelva a estudiar teología. Antoni quiere engañar a Nowak con haber ejecutado a Yolenta por dañar a varias personas, por eso, pide quemar al chico para mostrarle sus cenizas y hacerlo creer que es ella. Mientras esto sucede, Nowak estaba viendo la ejecución de Badeni y Oxy, pero en ese momento alguien viene a informarle que su hija fue arrestada por hereje y como trató de escapar, ahora la están ejecutando. Nowak se queda en silencio mirando cómo las llamas queman el cuerpo y Antoni viene a darle sus condolencias. Además, le dice que trató de oponerse a la decisión porque tenía un gran futuro por delante. Él le da los guantes de Yolenta, ya que pidió que no los quemaran, para que pueda llorarla. También, le dice que es muy valiente para trabajar de inquisidor, y que rezará por el alma de su hija. Sin embargo, Antoni deja salir una sonrisa sin que Nowak lo note. Luego, cuando Nowak regresa a casa, deja los guantes de Yolenta en la mesa, y se queda mirándolos por un rato, antes de irse a dormir. Hace 10 años, un día en el que Nowak regresaba a casa, Yolenta lo saludó muy contenta al verlo, y le mostró que estuvo escribiendo algo. Nowak se dio cuenta que era una carta de agradecimiento para él por trabajar tanto, y felicitó a su hija por tener una caligrafía tan hermosa. Luego, mientras caminaban por la calle, Yolenta se quedó viendo a un niño que se alegraba mucho al recibir unos guantes, y a Nowak se le ocurrió una idea. Él pidió unos guantes que fueran perfectos para la talla de Yolenta, pero cuando ella le agradeció, Nowak le indicó que debe agradecerle a Dios, porque este es el destino que les concedió. Una semana después, los guantes por fin llegan, pero Yolenta estaba muy enojada, porque no son de su talla como le dijo, y le mintió. Nowak se disculpa y aclara que no fue culpa de nadie, sin embargo, ella dice que Dios tuvo la culpa. Él se sorprendió al escucharla y le gritó que se retractara de inmediato, porque lo que dijo era imperdonable. No obstante, al ver la expresión de Yolenta, se fue de ahí, para preguntarse qué es lo que ha hecho. Él se siente culpable por enojarse tanto, y trata de convencerse de que enseñarle la fe es lo más importante, pero siente que no hay nada más importante que consolar a un niño cuando está llorando, y regresa con Yolenta para disculparse. Sin embargo, ella se disculpa primero por todo lo que dijo, y luego, su padre le pide perdón por ser tan tonto, mientras le agarra las manos. Luego, Yolenta se despide de él, y Nowak finalmente termina de recordar. Cuando se levanta de la cama, lo primero que hace es ir a ver los guantes de Yolenta, para sostener uno con su mano, pero no puede soportar la tristeza, porque empieza a llorar en ese momento. En la iglesia de Grabowski, todos están sorprendidos de que Badeni haya sido un hereje, y alguien le pregunta si alguna vez lo notó actuar sospechoso. Él responde que siempre hacía cosas sospechosas, y un anciano pregunta quién se habrá dado cuenta de que él era un hereje. Además, le pregunta a Grabowski si no había hecho una denuncia hace poco, pero él aclara que denunció un libro que encontró de camino a la biblioteca, porque estaba lleno de códigos y no tiene nada que ver con Badeni. Luego, él recuerda que no dieron muchos detalles sobre la ejecución de Badeni, sin embargo, se pregunta si el libro tendrá relación con lo que investigaba y si su denuncia tuvo algo que ver. Grabowski siente que es imposible, y en eso, descubre una carta que tiene un poema de Lucrecio. Esto le hace recordar su conversación con Badeni y se pregunta si la carta es de él. En la carta, Badeni le pide un favor y dice que si lo llega a visitar un mendigo, debe recibirlo, y se lo ruega desde el fondo de su corazón. Además, le pide que trate de educar a los mendigos, si no es mucha molestia. Mientras Grabowski lee el poema de Lucrecio, se pregunta si Badeni habrá dejado en algún lugar parte de su investigación y si debería difundirla para que también sea preservada. No obstante, siente que lo que está pensando es una blasfemia y mejor debe desaparecer. Por la tarde, los mendigos de varias partes se reúnen en un mismo lugar, porque el tipo que les daba pan no ha venido últimamente y quieren discutir sobre esto. Uno de ellos dice que le hizo una promesa al hombre de ojo extraño, de ir a cierto lugar, si pasaba un mes sin que les dieran pan. Aunque sientan que es peligroso,
porque Badeni les hizo algo en la cabeza, ellos deciden ir, y Grabowski encuentra a uno de ellos esperándolo en la iglesia. El mendigo dice que Badeni le pidió venir aquí, para llevarlo a cierto lugar, entonces, Grabowski piensa en la carta de Badeni, y acepta acompañarlo. Por lo tanto, el mendigo lo guía por el camino, y pasan por bastantes lugares con mendigos, pero Grabowski se siente nervioso al verlos. Cuando finalmente llegan al lugar, el mendigo le cuenta que Badeni los llamaba libros, y saca una navaja para cortarse el cabello de la cabeza. Además, dice que él es la primera página, y Grabowski se da cuenta que tiene unas palabras tatuadas. Los demás también se cortan el cabello, y el mendigo le dice que hay 60 páginas en total, pero le pregunta qué significa libros, en primer lugar. Grabowski recuerda cuando Badeni le dijo que lo que se necesitaba para cambiar al mundo era conocimiento, y reconoce que ahora es su turno de actuar. 25 años después, unos enmascarados llevan a un prisionero en carruaje hasta una iglesia en donde los está esperando un inquisidor. Él les dice que se tardaron, y también que se queden afuera mientras habla con Smith. El inquisidor sabe bien que Smith pertenece al Frente de Liberación de Herejes y que representan una gran preocupación, en especial, su escuadrón, y le pregunta si su objetivo es aniquilar a Dios. No obstante, Smith responde que son ellos los que quieren aniquilar a Dios, y él solo quiere que Dios vuelva a ser lo que era antes de que la humanidad lo manchara. El inquisidor siente náuseas cuando escucha hablar al hereje, sin embargo, él aclara que rechaza todas las religiones por igual, porque quiere verlas desaparecer y se define como un naturalista. Además, dice que adora todo donde habita Dios, y no le interesa un Dios creado por los humanos. Entonces, el inquisidor le dice que tiene una fe ciega, y que por su equivocación murió mucha gente, pero Smith le pregunta a cuántos aniquilaron por interpretar la Biblia de manera equivocada, y el inquisidor lo maldice enfurecido. Smith aclara que la idea de maldecir proviene de una fe débil y que su destino está determinado por lo que Dios considera apropiado. El inquisidor se enoja y le quita la máscara, pero se da cuenta que tiene otra más debajo, y Smith dice que es momento de iniciar la operación. Los enmascarados de antes entran en ese instante, ponen unos costales, y el inquisidor se da cuenta que ellos son unos traidores. Por eso, llama a los guardias, y le advierte a Smith que no podrá escapar. Sin embargo, aunque él vea que lo superan en número, les cuenta todo lo que tiene planeado hacer, y luego les pregunta si conocen los explosivos. Smith nota que ellos no saben sobre esto, por ello, les cuenta que fueron usados en las recientes guerras de facciones, y lanza su antorcha hacia el costal que trajeron. Esto causa una gran explosión, y Smith felicita a Frey porque combinó bien los ingredientes. También felicita a Lewandowski por cargar todo, y en eso, alguien intenta detener a Smith, pero él se disculpa y le retira su mano. Smith ahora puede conseguir lo que quería, y también mover el mundo con ello. Luego, él se encuentra con los herejes que liberaron sus compañeros, pero les advierte que su escuadrón está completo, y no puede reclutar a nuevos miembros. Aún así, ellos quieren unirse, porque han escuchado grandes cosas sobre él, por lo tanto, Smith decide hacer el ritual de iniciación. Él les entrega la Sagrada Escritura, y les recuerda que esto ha sido su apoyo moral para su vida diaria, pero les pide declarar que no creen en ella. Además, les explica que deben estar dispuestos a cambiar todo, y promete mostrarles un orden y un Dios verdadero. Uno de ellos le pide que deje de bromear, porque solo están en desacuerdo con la ortodoxia de la Iglesia, pero Smith aclara que todas las creaciones humanas deben ser destruidas, y deben vivir modestamente en el orden divino natural. El chico grita que no puede hacerlo, por ello, Smith respeta su decisión, pero le advierte que un día podrían llegar a enfrentarse, y deben estar preparados para morir. Luego, Frey confirma que el libro es el que buscaban, porque en este dice que la Tierra se mueve. Sin embargo, Smith quiere saber si decía algo sobre Oxy o Badeni, pero Frey le dice que todavía no sabe. Lewandowski pregunta qué harán con el libro, por eso, Smith dice que se lo llevarán a la jefa, y aclara que esta es la misión más importante según ella. Un rato después, ellos llegan a la aldea abandonada a la que se dirigían.
25 años antes, mientras una madre y su hijo ven como unos hombres queman muchas cruces, el papá aparece para avisarles que ya está todo listo. Luego, mientras huyen de ahí, el hermano del papá le pregunta qué hace aquí a esta hora. Él responde que se va, porque la aldea enloqueció, y le pregunta si quiere acompañarlos. El estómago del niño suena en ese momento, por eso, el tipo se disculpa con él y le pregunta a su hermano por qué son tan pobres. Este responde que no tiene tiempo para hablar de eso, pero, el tipo le recuerda las cosas que les enseñaron en la iglesia, y que por esas creencias deben pagarles el diezmo. Además, le explica que lo usan para llenarse la barriga y emborracharse en las tabernas y pregunta por qué deben aceptar estas cosas con la boca cerrada. El papá dice que hace bien en reconocer esos problemas, pero, emplear medios tan violentos, solo hace que cree más divisiones en la iglesia. Entonces, el hermano reconoce que nunca estarán de acuerdo, y lo ataca con un cuchillo en ese instante. El tipo no acaba con él, porque quiere que se arrepienta, y le exige que diga que la ortodoxia de la iglesia se equivoca, pero, el papá termina falleciendo en ese momento. Después, el tipo planea aniquilar al niño, no obstante, la madre lo detiene antes que lo haga, y le pide a su hijo que escape. Mientras ellos forcejean, el niño toca su cruz, y se arma de valor para huir de allí. En el presente, el grupo de Smith decide descansar en esta aldea abandonada, pero, a Lewandowski le parece desolador y se queja de que la peste arrasó con todo. Luego, Smith le pide a Frey que siga leyendo el libro, mientras ellos buscan las provisiones, pero, justo detectan a alguien. Frey se da cuenta que es un libro muy extraño, porque no sabe para qué lo habrán escrito, y en eso, alguien viene a detenerlo. El guerrero dice que lo llevará con el obispo, entonces, Frey acepta, pero guarda el libro antes de irse. Mientras caminan, Smith acaba con el tipo que lo había capturado, y se entera que Frey escondió el libro, por eso, deciden regresar por él. No obstante, más soldados aparecen en ese instante, por lo cual, Frey sugiere recoger luego el libro, ya que lo dejó bien escondido. Después, los soldados le informan a Anthony que los intrusos escaparon, sin embargo, él aclara que no son importantes, porque el que tienen aquí, les será más útil.